el coloquio. Buenas tardes a todos. Un año más nos encontramos en este espacio, en la sala Manuel Padrón de la Biblioteca Pública del Estado de La Palmas, para celebrar el tercer coloquio. Déjame un momento el micro así. Para celebrar el tercer coloquio Coordenadas de la Dictadura Canaria, una iniciativa que comenzó como un único evento en el año 2018, como recordamos, y en el que nos dimos cuenta, tanto por el formato de la velada en sí como los componentes de esta mesa, que podemos exponer y reflexionar sobre muchos y múltiples aspectos que tienen que ver con la literatura y en menor medida el arte de las islas. Para los que no estuvieron en ese primer coloquio, se abordaron aspectos como el asunto de las invariables, que se han catalogado como canónicos dentro de nuestra literatura canaria y una posible actualización ante nuevos paradigmas, ahondando sobre todo en su comportamiento cosmopolita. De la misma manera, aspectos de la crítica literaria en Canarias, como si su existencia y su influencia en nuestras letras. Finalmente, el fenómeno asociacionista, el fenómeno de las asociaciones y los diferentes tipos de organización de escritores que se han tratado a la hora de estudiar a los autores canarios. En definitiva, numerosos aspectos que quisimos tratar en tan poco tiempo que se nos quedaron en el tintero, aquellos que tratamos a leves trazos, más algunos que no quisimos dejar de lado. Eso, junto a la fluidez de ideas, nos hizo pensar en un segundo coloquio, con algunas condiciones, los mismos participantes, y eso sí, enmendando lo que consideramos los típicos errores de quien se mete en este tipo de iniciativas, como la gestión del tiempo y evidencias audiovisuales que permitieran que esta iniciativa se pudiera ver y escuchar más adelante y así llamar a reflexiones y debates posteriores. Así con todo, nos presentamos en lo siguiente, en el año 2019. En esta ocasión se trataron temas como las últimas tendencias científicas que se están aplicando en la literatura canaria, el papel de la crítica por parte de instituciones como universidades y la Academia Canaria de la Lengua, también la búsqueda de otros paisajes en relación con la obra Señalera que existe de la Selena Cruz, o por ejemplo el trato de esa tempestad verificada al que se refirió Guillermo Unamuno con el centro de la isla, y en relación con ese logro que fue la concesión del yacimiento de Risco Caído como Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO. También se habló sobre la relevancia de los premios literarios y su influencia en el marco de las islas y fuera de ellas. Creo que todavía es un tema vigente, y si la memoria no me falla, la proliferación e influencia de las antologías en la literatura canaria, aspecto que, como todos sabemos, todavía sigue en boga. También hemos de decir que este coloquio también tuvo algo de encuentro con el público asistente, que no era mucho, pero era público, al fin y al cabo pudo participar y enriquecer el coloquio, aportando opiniones inteligentes que también habrían debates sobre lo que se había expuesto y que de la misma manera que los participantes, de la misma manera los participantes dieron pie a la reflexión. Pues bien, tras la pandemia, y ahora que las aguas parecen volver a su cauce, o eso parece, repetimos por tercera vez la velada y bajo el mismo formato, con los mismos participantes, y hemos de decir, bueno, ahora vendrá Sara, por supuesto, y hemos de decir que con los mismos objetivos, que no son otra cosa que poner encima de la mesa aquellos temas, aquellos asuntos, si hablamos en términos de Jorge Rodríguez Padrón, que atañen a la literatura de las islas, tanto por su actualidad como por su larga presencia en el panorama canario y hacerlo fluir. Y todo desde el principio de la humildad y sin la ambición, ambición que puede ser peligrosa y vana, de centrar cátedra. Cosa tan peligrosa que muy poco aporta al coloquio ni a la literatura en sí. Nada más lejos, este coloquio quiere ser más bien un foro, o un debate de ideas, en el que se desempolven y se dinamicen aspectos que merecen y se deben tratar principalmente para superar cuestiones repetidas hasta la saciedad, o por lo menos resolverlas con cierto rigor y fundamento para continuar haciendo nuevos que permitan avanzar y dilucidar de la mejor manera el panorama de literatura canaria actual. En otras palabras, salir de la pereza mental de las etiquetas y de lo fosilizado y llamar a reflexión con seriedad, fundamento y un punto de rigor a lo que después el Reyes Padrón, repito, llamaba como el asunto. Dicho esto, y en relación con los puestos, paso a exponer una breve semblanza de los participantes, semblanza que con el paso del tiempo se ha actualizado y ha demostrado
indiscutiblemente tanto el buen hacer como el bienestar de todos ellos. Empiezo por Beatriz Morales Fernández, que es de las Palmas de Canarias en 1995, graduada en Lengua Española y Literatura Hispánica, profesora de Lengua Castellana y Literatura e investigadora en el doctorado de Estudios Lingüísticos y Literarios en sus contextos socioculturales en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que centra su investigación en la relevancia geográfica del paisaje en la literatura canaria. Ha participado en tertulias y coloquios como el coloquio de coordenadas de literatura canaria, como ya les hemos dicho, dentro del ciclo Entre Palabras, organizado por el Gobierno de Canarias y Canarias Cultura Red en los años 2018 y 2019. Ha sido conferenciante en el ciclo de conferencias Seminario de Jóvenes Investigadores con la conferencia La Ciudad Literaria Rosso de Sala, un reflejo identitario de la comunidad canaria a través de la caracterización literaria de su espacio. Impartida en la Casa Museo Tomás Morales y ha sido también ponente al Festival de la Novela Negra de Las Palmas Confidencial, con la charla La relación de Agatha Christie con Las Palmas de Gran Canaria. En el año 2021 ha participado en el seminario Al Poeta Atlántico, centenario de Tomás Morales, de la Universidad de Verano de Las Palomas, con la ponencia Las Palmas de Gran Canaria y la ciudad de la criada modernista. Al igual que en el octavo campus de etnografía y folclore de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, con el Ayuntamiento de Ingenio, específicamente con la charla La poesía canaria del siglo XX, una mirada propia en el mundo literario hispánico. Como escritora ha participado en varias antologías. Ámbitos de Microficción 2011, de Almogar Ediciones, ha sido finalista en el primer certamen de poesía versos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, siendo autora de uno de los textos poéticos de la antología Versos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en el año 2019. Ha sido poeta integrante de la antología hogareña de la Carmencita Editorial del año 2021 y autora participante de la antología Más de 100 escritos a Padrón Especial Centenario, editado por el Cabildo de Gran Canaria con motivo de los 100 años del nacimiento del pintor Antonio Padrón. Y bueno, en el año 2020 se publicó su primer poemario, La premisa de la inocencia, gracias a la Fundación Mafia Juan Arteme, con motivo de la jornada del Día de las Letras Canarias. Paso a Octavio Pineda, que nace en Las Palmas de Canarias en 1979 y es doctor en Filología Hispánica. Ha ejercido como rector de universidades en Francia y en Rumanía y como profesor de enseñanza secundaria en España. En 1998 fue galardonado por el certamen de poesía joven Ciudad de Tella y 10 años después, en 2008, obtiene el 7º premio de poesía Domingo Velázquez de Fuerteventura, que supone la publicación de su primer poemario Verso, que fue mi primer acercamiento, por cierto, a Octavio de manera poética. Posteriormente obtiene en Madrid el acceso del premio INV de poesía con Amasijos, Conversaciones y otras ciudades, obra que sería publicada en 2011 en una edición ampliada por la Página Joven. En 2013 gana el premio de poesía Francesc Candel de Barcelona con la obra Enjambre. Ha publicado diferentes textos y artículos sobre poesía en revistas literarias de Europa y de Latinoamérica. De la misma manera, es colaborador asiduo al suplemento cultural del periódico de la provincia, ¿vale? La verdad que con unos artículos y unos ensayos bastante sustanciosos e interesantes que dan pie pues, a una poética incluso del espacio interior. Su texto ha sido incluido en diversas antologías e iniciativas de países de Latinoamérica. En el año 2016 gana el premio de poesía Pedro García Cabrera con el poemario ¿Qué piensa el león del horizonte? Creo que es uno de los grandes poemarios del premio de literatura canaria, que fue publicado de manera institucional y además por la editorial Salto de Páginas, si mal no recuerdo, y bueno, que tengo en mi casa, por supuesto. Su última publicación ha sido la plaqueta Enjambre, creo, de BGR de 2021. Tú también vas a sacar una plaqueta en esta misma editorial y actualmente es conservador del museo y gestor cultural en el Cabildo de Gran Canaria. Voy a leer, aunque no se encuentre aquí, que vendrá más adelante, pues la semblanza de Sara Domínguez Galván, que es poeta, profesora e investigadora en el ámbito de los estudios literarios y culturales,
así como correctora y asesora literaria. Es doctora en literatura hispánica con un máster en español y su cultura, y licenciada en filología hispánica por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Actualmente es profesora de literatura de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y pertenece al grupo de investigación Pensamiento, Creación y Representación en el ámbito de los estudios culturales. Su tesis, Realidad y Artificio en la escritura crónica de María Moreno, de 2017, en la que hace una exhaustiva investigación de un enfoque interdisciplinar sobre el género de la crónica, el periodismo literario y los estudios de género, aplicándolo a la obra de la escritora y feminista argentina María Moreno, que obtuvo la máxima calificación de sobresaliente cum laude por unanimidad. Pues nada, dicho esto, creo que la verdad... Samadá escribe 5 minutos de texto. Acabo de verlo, solo puedo verlo. Sí, también se ve... ¿Tu semblanza? Yo no tengo semblanza. Sí, se me olvidaba. Como divulgadora, crítica cultural de escrito para la revista académica de divulgación literaria, ha participado en diversas charlas, coloquios y mesas redondas, ha dirigido el club de lectura El Cuarto de Lea, ha coordinado el proyecto con Letra de Mujer de la Biblioteca Municipal de Las Palmas de Gran Canaria, que pone en valor la singularidad y riqueza de la literatura escrita por mujeres desde el inicio de los tiempos y alrededor del mundo, y ha sido colaboradora del programa radiofónico La Brújula de Canarias de Onda Cero, con una sección sobre literatura y actualidad. Durante 5 años ha estado al frente del proyecto literario Azuria, regentando su librería y su editorial. La verdad es que aquí aprovecho para hacer un pequeño homenaje a José Ruano por su labor y su huella que dejó a la cultura de la ciudad y yo diría de la isla. Como escritora ha publicado los poemarios Y ahora, Fundación Mafre Bonarte, de 2020 también, por el motivo de las becas canarias, ¿no? Y posiblemente se publicará la plaqueta de Lilium Literal también en la editorial BGR, ¿vale? Hay que decir que ellos tres también han publicado en BGR y yo también he publicado, pero esa otra historia. Vale. Yo estoy aquí como ponedor. No me parece justo que no haya semblanza tuya. ¿No tiene? No me gusta el resumen. Podemos hacer un pequeño resumen simplemente, ¿no? Sí, improvisado. Sí, podemos, si quieren, lo hacen ustedes. Pablo, nacido en 1980. Sí. En Aruca. ¿No? Bueno, Pablo es profesor de secundaria en la Herradura, ¿no? Sí, Sería como la Herradura, solo para poder hacer un resumen, a ver si me escapa. Actualmente está realizando el doctorado, ¿no? Pero sí. Comienza el doctorado, digo, de literatura. Bueno, tesis doctoral. La tesis doctoral, ¿no? Está realizando la tesis doctoral, tema. Siglo de oro, sobre una... Siglo de oro, que además es una de sus pasiones literarias eternas, yo creo que siempre. Y tiene, si no me equivoco, 4, ¿no? Pues son 4 obras publicadas, más que, ¿no? Sí. Madera y Metal, que es del año 10, por capaz. 2015. 2015, gracias. No, que eso Apenas en descenso también. Pero antes de apenas en descenso, viene. No, la cartonera anterior, apenas en descenso, por eso me acordé, digo, yo sé que está la cartonera justo antes. Sí, la cartonera que el título. Aquel lejano lugar. Aquel lejano lugar, que es así, que yo creo que en 2016, ese es de 2018. 18. Luego apenas en descenso, que es de la colección que lleva Mercurio, si no me Sí, equivoco, que tiene esa colección de poesía, bueno, bastante interesante, también hay algún otro autor por aquí de la misma colección. Y el último, Premio García Cabrera, flamante Premio García Cabrera de 2020. De 2020, ¿no? Cosmos de Raíces. Que lo presentó ella en la Feria del Libro. Tuve el placer de que lo presentara a Beatriz. Un gran poemario. O sea que no es cualquiera, o sea, no es solamente un momento bien. Ahora que llevo yo no está calculado. Pues nada, encajado perfecto. Eso de que sea el modelador, si vas a hablar, yo creo que tienes que. Hay que presentar a. Yo prefiero más. Hay muchas más cosas pero bueno, sí, gestor cultural, ¿no? Porque a día de hoy lo que estás haciendo es pura gestión cultural. Sí, de cierta manera sí, pero gracias a ustedes, que no me quiero ir de las ramas, ¿vale? Porque yo soy muy de guión. Yo no. Ya decimos la semblanza de los 3 participantes y ellos
ellos me hicieron bueno, también lo mío, así que voy a pegar con el primer punto y Sara ya le acaba de llegar. Pues te hago, bueno, aunque si quieren pueden hablar, tiene que ver con la presencia femenina en la literatura canaria actual. Como todos sabemos, ha habido una buena iniciativa por parte del gobierno de Canarias, que son las nuevas publicaciones de la Biblioteca Básica Canaria, ¿no? Dándole pie a esa balanza de género que es la publicación de autoras canarias. En ese sentido, me gustaría saber qué les parece este tipo de iniciativa y en el caso, aparte de eso, ¿qué queda? ¿Qué publicaciones son las que quedan o todavía quedan por realizar? ¿Quién quiere empezar? Venga. Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero, muchísimas gracias Pablo por la presentación. Muchas gracias también a la organización y a la biblioteca por darnos este espacio y al público por asistir, ¿no? Y a mis compañeros por estar. La verdad que es un placer estar en este tercer coloquio. Hay muchos temas de relevancia, de actualidad en la literatura canaria contemporánea que vamos a ir tratando, ¿no? durante esta tarde. Y el primero, pues efectivamente, la presencia de la mujer en la literatura canaria contemporánea y más concretamente las nuevas voces que surgen a partir de la biblioteca, la colección Biblioteca Básica Canaria, que yo creo que esta iniciativa del Gobierno de Canarias a partir del Día Internacional del Libro del año 2021, entre otras cosas, supone, creo yo, un nuevo cambio, no, mejor dicho, no un nuevo, sino que seguimos por el camino indicado, porque yo creo que desde hace un tiempo pues está cada vez más visibilizando el trabajo de mujeres, desde que, pues por ejemplo, se le ha dedicado el Día de las Letras Canarias a Josefina de la Torre en el año 2020, también a Pino Ojeda, previos años anteriores, no sé si en el 19 o en el 18, pero ya contamos con la visibilidad de obra de mujeres y esta colección que sale este año pues sigue ese camino, visibilizar no solo el trabajo de mujeres escritoras del siglo XX, sino también del siglo XXI. Yo he traído algunos títulos porque me parece interesante comentar que gracias a este nuevo listado publicado en marzo-abril, contamos con obras como Poesía Completa, de Pilar Rogendio, Buscando a Ver, de Esperanza Cifuentes, El Teatro, de Pino Ojeda, su obra teatral también muy potente, El País del Llamenico, del Salópez, también un gran poemario, la antología de Olga Rivero, recordamos que reúne la poesía que ella estuvo escribiendo durante distintas décadas y es una evolución poética de Olga, Fuego de Nadie, de Verónica García, 12 lunas de Eros, de Cecilia Rodríguez Luis, Provincia del Dolor, de Silvia Rodríguez, La hija de Abril, de Isabel Medina y Yo amaba a Tosilo y Funes, de Tina Suárez Rojas. Encontramos entre los nombres mujeres escritoras que, aunque ya fallecidas, las seguimos homenajeando, visibilizando toda su obra, y a su vez también mujeres contemporáneas que siguen escribiendo. Yo creo que actualmente nos encontramos en un momento y ahora mis compañeros me imagino que seguirán aportando en el camino correcto, pero sobre todo de visibilizar, ¿no? También yo creo que el trabajo, porque en el Día Internacional del Libro no solo salió este nuevo listado de obras, sino también la obra de las novelas de Laura de Cominges, de Josefina de la Torre. También se editó todas las novelitas que Josefina de la Torre publicó en la posguerra, pues una colección de todas ellas juntas, ¿no? Y todo este año. Entonces yo creo que es un año en el que la cultura, en general, la cultura canaria, reúne y revaloriza el trabajo de tantas escritoras canarias que son el legado para las nuevas, para las contemporáneas. Entonces no sé qué opinarán también mis compañeros, pero yo creo que vamos por el camino correcto. Incluso diría, porque también lo anoté, yo soy muy de nota, ya lo verán, yo soy muy de anotar, traer información y traer datos específicos. No me gusta leer, pero sí traer datos. El recurso educativo de la Consejería de Educación de la Constelación de Escritoras Canarias, este año 2021, también ha incluido
otras mujeres, porque hasta el día de hoy, hasta el año 2020, nos encontrábamos a mujeres del siglo XVIII que escribían. Me parecía interesante porque es un recurso que se puede llevar a las aulas de secundaria para que los jóvenes no solo conozcan a los escritores canarios canónicos, sino también a las escritoras canarias canónicas. Entonces, este año ha incluido a más mujeres y encontramos, por ejemplo, a María Jesús Alvarado, a Ana Belén Hormiga Amador y a María del Pino Marrero, pues conocida como Berbel. Entonces creo que ese recurso educativo también se avala a esta nueva colección, bueno, no nueva, sino a estas nuevas publicaciones de la colección, y creo que desde Educación y Cultura se está trabajando para visibilizar y para que el alumnado conozca a ese compendio de mujeres que sirven de referencia para todos. Bueno, Bueno, yo siguiendo un poco lo que dice vamos a decir, parece que más soy yo realmente, cuando también busqué algunos datos que me parecen interesantes, yo también veo un movimiento de, vamos a decir, de revisión por parte del gobierno de Canarias, en la parte de la Biblioteca Básica Canaria, que también se proyecta en la Biblioteca de Artistas Canarias, que de hecho creo que van a cambiar el nombre porque la Biblioteca de Artistas Canarias quiere cambiar el nombre, si no me equivoco, Biblioteca de Artistas de Canarias, si no me equivoco. En realidad, hasta el número, si no me equivoco, hasta el número 50 de los jóvenes, no sé si conocen, ¿no? Biblioteca Básica, o sea, de autores canarios, los libros negros de toda la vida, ¿no? Que tienen a todos los artistas. Hasta el número 50 solo había 3 artistas. Realmente hasta el 45 había 2. O sea, Lola Maciel y bueno, o sea, no había más. En la Biblioteca Básica Canaria, en literatura, si no me equivoco, lo mismo tal, 53 y había 2, Sofía Nagatones y María Tejera, ¿no? Eran como la representante. Una locura, o sea, una locura, ¿no? Lo miras ahora con los ojos de ahora, en su momento a lo mejor, me imagino que en ese momento de visión cultural de la época del gobierno de Canarias, de la autonomía y todo eso, ni se pararon a pensar, pero bueno, a día de hoy realmente la revisión también ocurre en la Biblioteca Artistas de Canarias, que actualmente son 60 y hay 7, y de los últimos prácticamente ha habido, no sé si de 7, ha habido como 5 mujeres y 2 que no, y poquito a poquito. Yo creo que es un movimiento que no es solo de la literatura canaria, o sea, yo creo que también en el premio Nobel, solo para poner otro dato, también ocurre, o sea, el premio Nobel de los últimos años, menos ahora, que este año no fue, pero casi siempre ha sido Louise Gluck, Alexievich, Greta Müller, ha habido una gran incorporación de un tipo de literatura que estaba, vamos a decir, sepultada por un evidente patriarcado en Estocolmo, que eso es evidente, que ahora poco a poco pues, se va abriendo. Yo, sinceramente, me planteo lo que yo tengo en mi biblioteca después de revisar esto y me di cuenta, eso estamos hablando hace 2 años, cuando un poco empiezo a caer en una autocrítica de lo que hay, de que yo tengo mayoría de obras de autores. Yo llevo mucho tiempo intentando compensarlo, de hecho a mí me gusta la Europa del Este, la literatura, y he ido pues, comprando eso, Dubravko Gresi, Alexander Alexievich, todas autoras que me parecen increíble, o sea, increíble, premio Nobel de Szymborska. Entonces yo creo que es una situación que viene en camino a ir poco a poco trasladándose. Yo aquí sí que salto la polémica, no la polémica del todo, pero bueno, yo sí que veo que en Canarias, en la parte poética, no me entro en la narrativa, porque creo que la narrativa no es igual, en la parte poética sí que creo que desde el año 2000 hay una especie de ya mucho equilibrio. De hecho, traía el libro de Blanca Hernández, porque son nombres que si tú los lees, están publicados en todas las librerías de Canarias, con ediciones de Visor, justo Visor, no, ninguna, pero sí las editoriales de Canarias, País de Sol o todas las editoriales, te pones a ver y tienes Berbel, como decían antes, Verónica García, Tina Suárez, Dolores Campo Herrero, Alicia Arena, Paula Novales, Cecilia Domínguez Luis, Elsa López, o sea, son libros que están en todas las librerías actuales, que uno los encuentra. Se me ocurrió, ¿no?, traer de Nectarina, una nueva editorial, ¿no?, que ha salido. De lo que han sacado y lo que van a sacar es prácticamente mitad y mitad, si tú lo miras, ¿vale? Cierto es, para dar otro dato más, para dar un poquito más de chicha, que el primer congreso de poesía de 1976 hay 35 participantes, de los cuales solo 7 son mujeres.
Y en 1997 son 40 participantes, de los cuales 5 son mujeres. Entonces, yo creo que sí que ha habido una pequeña evolución. Para darle más libre, me fui a buscar La Suela de las Letras, que yo creo que fue una revista interesante, ¿no? Que ocurrió en Canarias, vamos a decir, en torno a los años 90, a finales de los 90, y sí que había una presencia, claro, son voces que yo ya veo en las librerías. Entonces, de alguna manera, yo sí que creo que había una gran evolución, pero poesía sí que me siento que esto es la justicia, o sea, sacar a Tina Suárez, que sea a todo lo que se ha sacado ahora de Elsa López, Olga Rivero, todo. Y sigue el camino, pero narrativa ya no te puedo decir tanto. Yo creo que poquito a poquito, igual hay que estar más atentos a ver qué ocurre, pero yo creo que las ediciones en Canarias ya no hay una cuestión de predominancia, vamos a decir, ¿no? Yo me atrevería a decir, vamos a ver, y queda ahí. Bueno, tiene paso, de paso lo vas a... Bueno, buenas tardes. Ay, buenas tardes. Antes que nada, me pido disculpas aquí como asistente y a mis compañeros porque me había pensado que el evento empezaba a las 6:30 y tenía la idea de llegar a las 6 de manera previsora para llegar antes, pero no hubo manera. Así que les pido disculpas de antemano. Bueno, y antes que nada también quería felicitarte, Pablo, primero por seguir organizando esta jornada, que ya llevamos por el 3er año. Por tu interés y por tu predisposición en el ámbito de la investigación en la literatura canaria, y luego también felicitarte públicamente por tu poemario, ¿no? El premio que ha ganado tu poemario de Pedro García Cabrera, ¿no? Quería felicitarte públicamente, ¿no? Me encanta reconocer el trabajo del compañero y creo que es una oportunidad única para eso. Bueno, yo, dicho esto y bueno, contestando también a tu pregunta inicial y a los compañeros, quiero también celebrar todas las iniciativas que se están llevando a cabo en los últimos tiempos en la literatura canaria. La que ha sacado ahora la Biblioteca Básica Canaria es una de ellas, ¿no? que hay que celebrar. Como ha dicho Octavio, en las primeras ediciones solo habían editado, por lo que yo tenía entendido, a Nivalia Tejera y a Doña Josefina de la Torre, ¿no? Por lo cual ahí se ve de manera sistemática cómo se ha tratado a la mujer escritora, la literatura y en concreto en nuestro ámbito la literatura canaria. De manera que me parece una iniciativa tremendamente positiva. Creo que van a sacar 30 libros de mujeres, si no me equivoco, que irán apareciendo simultáneamente, creo que vamos por 10, ¿no? Son 10 los títulos que, bueno, que mi compañera Bea acaba de nombrar. Bueno, esto es un avance, esto es algo enormemente positivo, pero lo que viene es a subsanar una injusticia histórica, ¿no? que nace en toda la literatura debido al sistema patriarcal en el que vivimos. No obstante, sí que a pesar de alabar este tipo de iniciativas, sí es verdad que hay que seguir reivindicando las cosas de las mujeres. Es decir, no porque la Biblioteca Básica Canaria vaya a publicar autoras está todo hecho, ¿no? De todas formas, sí es verdad que vivimos unos nuevos tiempos y creo que Bea, que es la más joven, tendrá seguramente una perspectiva completamente distinta, porque ahora el mundo globalizado, las generaciones están cada vez más conectadas y cada vez tienen menos imposibilidades a la hora de abrirse camino, de abrirse paso a través de las múltiples herramientas que nos ofrece el mundo digital, ¿no? Con lo cual, esas barreras que antes tenían las mujeres escritoras, yo creo que hoy en día afortunadamente no lo tienen, ¿no? Y me parece algo positivo. De todas formas, no es lo mismo las posibilidades que podamos tener nuestra generación, me incluyo la tuya, aunque soy mayor, no es lo mismo las posibilidades que tenemos ahora para el rescate de todas esas voces y para lo que tú has dicho también importante, Bea, rescatar también las representaciones de la mujer, inculcarlas y hacer una educación con ellas, ¿no? Es muy importante que los futuros jóvenes, los futuros aprendices, los futuros lectores tengan imágenes de mujer, ¿no? Y tengan representantes del mundo femenino que les den, les aporten nuevas situaciones, nuevos contextos, nuevas literaturas, nuevas identidades en las que verse reflejadas, ¿no? Pero cuando hablo de literatura femenina también hablo de otras identidades, ¿no? que pueden estar por ahí, ¿no?
Con lo cual, bueno, no sé, para contestarte, sí, ¿cuál era el debate que tú ponías? Porque tú sabes que me encanta traer los debates, pero se me olvidó. Yo simplemente, creo que fue la primera vez que hicimos un coloquio, la segunda, ya no me acuerdo, porque fue como tuvo la pandemia por medio, cuando hablábamos si no se publicaba, yo le decía que en poesía, que era lo que yo le decía, desde el año, vamos a decir, finales de los 90, sobre todo 2000, la cosa se ha equilibrado mucho. Es decir, sin esta iniciativa, que es una iniciativa, como tú bien lo has dicho, muy interesante, yo sí que considero que salvo la iniciativa, vamos a decir, de reconocimiento institucional, las publicaciones, hay una especie de normalidad en la publicación de poesía, que es la que yo más domino, reconozco que es la que más me interesa. En narrativa, bueno, sí, bueno, de hecho el libro más vendido es el de Andrea Albert, o sea que es evidente. Pero sí que ha habido desde el 2000, que yo más o menos tengo un seguimiento mayor de las librerías, lo comprando, sí que hay una publicación muy normalizada donde una Tina Suárez, como una Cecilia Domínguez Luis, como Elsa López, sacan libros con bastante asiduidad, no hay ningún problema de que haya una predominancia o un sepultamiento de una voz femenina de la literatura canaria más contemporánea, que yo creo que ya no ocurre, es lo que digo. Eso es lo que me viene a decir. Entonces, te lo digo porque aquella vez no sé si estuvimos a punto de que no estuviese y yo decía, yo esta vez lo defiendo más porque lo he comprobado y digo, bueno, a día de hoy yo creo que a día de hoy el dolor del anterior lo comparto plenamente y entiendo y yo creo que es una situación que es difícil de discutir porque los datos lo fulminan, ¿no? Cualquier tipo de polémica, pero a día de hoy yo lo noto, o sea, una editorial nueva tiene voces femeninas y masculinas prácticamente 50%, ¿sabes? Porque realmente hay gente muy interesante que está ¿A qué editorial te refieres? Nectarina, no, Nectarina. una nueva, pues, una de las más nuevas, ¿no? Tiene Nectarina, por decir que casi lo último que ha salido como editorial pequeña, pero nueva, ha sacado libros y tiene, para poner un ejemplo, Cecilia Domínguez, es verdad que después están los que están, a lo mejor falta que haya gente nueva, pero eso ya es otro debate que creo que entrará en el cuarto coloquio. Pero tienes a Cecilia Domínguez Luis, a Elsa López, Silvia Rodríguez, Balbina Rivero y Tina Suárez. Bueno, ojalá. Sí, es verdad, los hechos son innegables, ¿no? Y tú has hecho un análisis perfecto. Pero sí es verdad que yo creo que una cosa es el camino que se abre en las propias escritoras y el reconocimiento y el prestigio que tienen, ¿no? No tengo yo esa perspectiva tan alentadora que tienes tú, porque lo que precisamente veo, quizás es una cuestión más subjetiva que otra cosa, es que no tienen ese reconocimiento público que sí tienen los escritores hombres. Pero ya digo, esto es una cuestión subjetiva que claro, no Creo que aportando un poco lo que dice Sara, sí ha habido una inercia, siempre yo creo, bueno, desde que yo visito la librería, pues está esa fase de la publicación y bueno, el tema de los premios es otra liga, ¿no? Pero la publicación de autores y luego otro nivel sería esa republicación o esa reedición de obras escritas por autoras, que son otro nivel y creo que es el paso que hacía falta, ¿no? Como dentro de lo que es el marco de reconocimiento y visibilización de las autoras, ¿no? En ese sentido. Y hablo desde el punto de vista público, porque claro, ya si nos vemos con Nectarina, la verdad es que desconozco, bueno, he comprado libros de Nectarina, pero desconozco los criterios ni la facilidad con la que tiene el editor de acceder a esas obras. Pero claro, no es lo mismo el sector público, el sector privado que tiene sus propios criterios que el sector del gobierno de Canarias, que bueno, tiene esa iniciativa y que yo creo que ahí se han visibilizado. Creo que para enriquecer un poco el tema. ¿Tú qué piensas, Gabriel? Sí. Yo quería añadir dos cosas. La primera, en relación a la prosa, en este caso complementar un poco, ¿no? Y añadir. Sí es verdad que este año ha salido la antología de prosa, la generación 21 de mujeres. Y bueno, sí es verdad que creo que también es un trabajo, ¿no? Yo me centro sobre todo en lo que es la contemporaneidad de este recorrido que efectivamente, como dijo antes Octavio, se lleva haciendo, ¿no? Desde hace bastante una década quizás, en la que nos encontramos que cada vez más el gobierno de Canarias, en este caso, se centra en escritoras canarias que tienen
un recorrido y en este caso pues muchas obras que no han sido publicadas o que fueron publicadas en su momento y no tuvieron visibilidad. Pero sí es cierto que en la prosa, por añadir un dato, este año pues hay una antología de Generación 21 con las mujeres narradoras, que en su momento hubo una polémica porque fueron todos hombres y no salieron mujeres, y bueno, este año pues han salido mujeres. Y también quería añadir, vinculado, porque antes me olvidé con la Biblioteca Básica Canaria, el tema de, hablábamos de las librerías, ¿no? Lo que tú comentaste, Pablo, que ahora encontramos cada vez más un equilibrio entre hombres y mujeres que publican. Pero también algo bueno que ha hecho esta vez la colección ha sido adaptarnos a los nuevos tiempos. Y cuando digo adaptarnos a los nuevos tiempos, también es a las plataformas en las que leen los jóvenes. Y por ejemplo, estos nuevos títulos también los encontramos en la plataforma eBiblio. La plataforma eBiblio de la Biblioteca Pública me parece súper interesante porque muchos niños ya no se compran tantos libros, sino que los leen pues, a través del móvil, de las tablets, de los ordenadores, etc. Y estos títulos que mencioné antes se pueden encontrar digitalizados, se pueden encontrar en ebook. Y me parece muy interesante porque es un camino de visibilidad, pero también de adaptabilidad a los nuevos tiempos para que todos podamos llegar a leerlo, ¿no? Y también en este trabajo de la biblioteca me parece muy importante señalar que además en prensa se hizo el trabajo de campo de las investigadoras que estuvieron detrás, investigadoras mujeres que llevan muchos años trabajando e investigando sobre estas mujeres, estas escritoras como fue Isabel Castel Molina, Ángeles Mateo, María Eugenia Monzón Perdomo y Blanca Hernández Quintana también, ¿no? Como gran experta de la literatura canaria hecha por mujeres. Pero sí recalcar que también es interesante mencionar a las mujeres que estuvieron detrás y que estuvieron buscando la posibilidad de reunir estas nuevas obras a la colección de la biblioteca, ¿no? Y también otros movimientos que yo creo de este año, 2021, por centrarnos en este año, que se han hecho. La colección de poesía móvil que hablábamos antes, de la editora GBR, que yo creo que tiene hasta el día de hoy, en noviembre, el mes de noviembre, si no me equivoco, 25 hombres publicados y 25 mujeres, que era también lo que decía Octavio, que cada vez, sobre todo en la poesía, hay más equilibrio y las editoriales también publican de manera equitativa. Y lo mismo en ebook, porque es colección de poesía móvil, lo puedes leer a través de un ebook. Y bueno, es interesante que es un camino que estamos recorriendo, que cada vez se sigue recorriendo más, pero que nos adaptamos a las nuevas plataformas, ¿no? El mundo digital ha llegado para quedarse, y más después del confinamiento, y creo que cualquier trabajo de reivindicación de hombres y mujeres debe hacerse también a través de las nuevas plataformas. Bueno, le voy a dar paso a Octavio y me gustaría lanzar una pregunta trampa que se me ocurre ahora con tu intervención. Este tipo de, y bueno, a lo mejor llama un poco la polémica, ¿no? Este tipo de intento de balanza, como digo yo, balanza de género, puede llevar consigo una especie de esforzamiento en cuanto a la calidad. El hecho de que, bueno, tiene que ser igual, es decir, hasta las últimas consecuencias, o bueno, puede llevarse a ese peligro, o creo que, o bueno, se cree que bueno, hay un criterio con rigor al respecto. Y te paso, bueno, termines tú, Octavio, lo que quieres decir, y si quieres, pues. Curioso, la danza no tengo que yo hablar de otra cosa, entonces yo simplemente, hombre, a ver, yo creo que el PGR, por ejemplo, no sé cómo está cuestionado, cómo está planteado. Participé, igual que hemos participado otros cuatro, ¿no? Ahora que lo pienso, fíjense que somos 2 y 2 actualmente, no creo que esté, no sé, bueno, nos gusta escribir, yo creo que los 4 hacemos cositas interesantes, vamos a decirlo así, para no tener el ego, y entonces si hay calidad, yo creo que no tiene más. O sea, que haya 60 mujeres y 40 hombres, o que haya 60 hombres, hombre, lo raro sería que no haya muchísimas mujeres que escriben, porque eso es lo raro. O sea, que haya 80 mujeres y 20 hombres, también es raro, porque al final yo creo que en la población hay que contarlo y hay una especie de igualdad, más o menos, en estudios, en interés cultural.
verdad que creo que la mujer tiene mucho más presencia en el interés cultural, realmente en los actos culturales suele haber más. Pero no sé, yo creo que aquí no hay que forzar la máquina, porque si simplemente te atiendes a rigor, a la calidad, incluso lo haces anónimo, yo creo que salía de cajón, mi opinión a día de hoy. Si lo hicieses anónimo, yo creo que llegaría a una igualdad que no es el número, sino es natural, o sea, un 60, 40, 30, 70, pero que yo creo que habría una igualdad siempre y cuando. Yo hasta te diría que lo haría anónimo, o sea, como los premios literarios, en los que son justos, esa es otra. Yo creo que gana, ¿sabes? No hay más, porque son premios anónimos. Eso va por un lado. Por otro, solo quería apuntar una cosa de la Biblioteca Básica Canaria, que ahora está dirigida por Blanca Hernández. Obviamente, el cambio de trabajo mental es brutal. O sea, pasamos de una etapa anterior muy varonil, vamos a decir, dirigida por otras personas, no vamos a estar diciendo nombres, hasta por Blanca Hernández, que ha hecho un trabajo desde 2004, lo digo porque este es el libro desde su ventana, Antología de Costas Canarias del siglo XX, desde 2004 está editado. Y es Blanca Hernández, Isabel Castel, Ángeles Mateo y María Eugenia Monzón, consejero, asesor. Obviamente el cambio de mirada es total, ¿no? Eso es lo que yo decía. Y lo que sí que me decía, por lo que decía Sara, que yo creo que es interesante, es que el trabajo que habría que hacer ahora, y que se ha empezado, pero creo que todavía falta, es ir a buscar y a recuperar lo que realmente sí se perdió en el camino. Es decir, Olga Rivero Jordano, una poeta que realmente estuvo, pero no tuvo el reconocimiento, pues ok, no la de ahora, que creo que ya lo tienen o que pueden tenerlo con facilidad, sino realmente ir a buscar lo que no se ha encontrado, lo que tiene que estar, en mi opinión, en algunos lugares. Hombre, no puedo pedir que haya poetas excepcionales en todas las islas, de todas las edades, pero sí que entiendo que tiene que haber gente muy interesante que todavía no ha tenido el acceso a esa difusión. Y Olga Rivero, que te digo, y Beato Genio, ¿sabes? Hay autoras que Chona Madera, no sé, que realmente es una súper autora y no ha estado visibilizada hasta hace poco. ¿Vale? Que tenía cosas. Pino Ojeda, obviamente Pino Ojeda ahora en la biblioteca, es que los Pino Ojeda están los dos. Si no me equivoco, ya está aquí, si no me equivoco, sí. Sí. Tienes a Pino Ojeda, Pino Betancor, obviamente, que han tenido bastante, pero Pino Ojeda está en la biblioteca de artistas también, ¿vale? Que es interesante, que son gente que en los años 60, 70 estaban en todos lados, pero como la mujer, obviamente, se le trasladaba a un espacio, vamos a decir, secundario. Así que... Bueno, yo quería decir, para comentarte aquí, ciertamente la búsqueda de paridad tiene mucho de artificial, es una cuestión que, como tú dijiste bien, se esfuerza, pero yo creo que hoy en día tiene mucho de necesario, es bastante necesario. Es decir, llevamos siglos y siglos de marginación, la mujer ha sido completamente defenestrada del mundo cultural y hoy en día, aunque sí es verdad que tenemos una cosmovisión completamente distinta cuando ese tipo de cosas sucedían, sí es verdad que sigue en nuestra educación una mirada androcéntrica hacia el mundo que no percibimos y que ni siquiera somos conscientes de ella. Y hay muchas cuestiones subjetivas que nos hacen despreciar el trabajo de las mujeres. Aunque no lo creamos, pero de manera subjetiva sucede, ¿no? Por eso sí creo en la necesidad de buscar esa paridad, pero para que el día de mañana no sea, no opere, no funcione, ¿no? Es decir, con el deseo de que finalmente esta distinción entre sexos se termine, ¿no? Pero cuando verdaderamente logremos esa paridad real, que es la mental, ¿no? Pero mientras eso no suceda, sí que creo en la necesidad de forzar, porque muchas veces no consideramos el trabajo profesional de las mujeres de la misma manera que de los hombres, es una cuestión completamente subjetiva. La profesionalidad está, o sea, lo tenemos en la mente con una imagen absolutamente androcéntrica. De hecho, la misma palabra de autor, de autoría, proviene de la legitimación de la voz del hombre, que no tiene que ver con la mujer, porque la mujer era la que sostenía el discurso íntimo, el discurso de la habladuría, de la charlatanería, pero no era una voz legitimada, ¿no? Entonces, hoy en día yo creo que seguimos como sociedad teniendo esa percepción que muchas veces es inconsciente, y por eso yo creo que hay que forzar un poco la máquina hasta llegar a ese deseo de paridad. Yo soy muy de enlazar cosas, me encanta enlazar un tema con otro,
y todo este hilo temático, enlazarlo también al término generación, si no estás de acuerdo, Pablo, porque quiero unirlo a una cosa, cuando buscamos enlazar en este término de generación, que ahora andaremos un poquito más, se genera polémica, porque cuando tú buscas publicar a lo mejor trabajos generacionales, trabajo de la generación del 50 y lo que se ha publicado hasta la fecha, muchas veces habrá mujeres que no entren en ese espacio, que no entren en esa publicación, porque no se ha visibilizado hasta ese momento, efectivamente, pero si no se ha visibilizado y no hay investigaciones sobre ello, que las hay cada vez más, gracias a Dios, pero por ir enlazando, ¿no? Por ir enlazando un tema con el otro. Cuando buscamos publicar vinculado al concepto de generación, por un contexto sociocultural e histórico que nos ha perseguido todo este tiempo, pues de ese canon heteronormativo que hemos tenido hasta la fecha, es lo que también nos lleva a que muchas mujeres se hayan quedado en el camino. Pero también creo, y esto sí es una opinión personal, que al final, aunque se sigan haciendo estos trabajos generacionales, que hay que hacerlos, y haya mujeres que se queden por el camino, mientras también haya estudios, charlas, encuentros, obras en las que se vayan rescatando a esas mujeres que se quedaron atrás, al final todo volverá a su cauce, ¿no? Y llegará un momento que esos estudios aislados de mujeres, pues no solo se reúnan en antologías, como la que ha mencionado Octavio, sino que en esa generación tenga su nombre y su peso. Efectivamente, el segundo punto tiene que ver con el término de generación, pero antes que nada, ahora que estamos hablando sobre los premios y tal, me recuerda que hace unos días estuvimos sentados en el Hotel Madrid hablando sobre la autora Pier Rossi, que es Premio Cervantes, ¿no? Tiene que ver un poco, ¿no? Tú, por ejemplo, Carlos, has leído la obra de esa autora y crees que, se ajusta a lo que dice, y disculpe que me salga de la literatura canaria, a este tipo de reivindicación, pero con cierto criterio de rigor, ¿no? Sí, a ver, cuando hablamos en el Hotel Madrid, en Cristina Peligrosa, es porque digamos que la parte del exilio a mí me interesa mucho en la literatura latinoamericana, ciertas personas como poetas que han hecho un trabajo de reflexión sobre el afuera. Claro, cuando yo les hablaba de Cristina Peligrosa, yo les decía que además ella se va de Uruguay después de haber hecho un texto bastante arriesgado, donde evidencia su lesbianismo y es una literatura muy erótica y a la vez muy lingüística, ¿no? Porque además juega mucho con el lenguaje. Y entonces, claro, eso unido a sus ideas, vamos a decir, muy progresistas contra la dictadura uruguaya de los coroneles, ella se marcha, se instala en Barcelona. Ha sido una autora alabada por Benedetti, por Cortázar, y claro, la cosa sería mirar, que no lo hice, porque se me escapó, cómo ha sido el premio Cervantes hasta ahora. Hombre, La Justicia poco a poco creo que fue Idea de Cariño, ¿no? No sé si hace poquito también la ganó, ahora me quedo la duda si fue Idea de Cariño, no, Idea de Cariño. Y hay varias autoras que han ido poquito a poquito encontrando. Sucede lo mismo que con el Nobel, es decir, son premios casposos, suena raro, pero digamos que son premios donde había una especie de, que son grandes, escritores y escritoras que lo han ganado, pero en muchos casos con una mirada muy sometida, como siempre se decía, ¿no? Los escritores del Nobel siempre eran como muy europeos, hombres, y ahora, pues el último que ganó rompe con los moldes y poco a poco se van rompiendo moldes, porque también la literatura, el pensamiento colonial también estaba ahí, ¿no? Yo creo que también hay que unirlo a veces a esa otra línea de investigación del feminismo, pero esa parte también yo creo que es interesante de plantear. En el caso de Beli Rossi es una figura outsider, o sea, yo la veo totalmente outsider a lo que es el tipo de premio de la literatura del premio Cervantes. Es verdad que el premio Cervantes se atreve más que el Príncipe de Asturias, pero más por ahí. Pero vamos, que yo creo que es una justicia total, no solo como poeta, sino como narradora. Es verdad que narradora la he leído menos, pero como poeta es muy interesante. Tiene obras, Estado de Exilio sobre el exilio, es una auténtica obra muy profunda sobre su vida en Barcelona, su huida hacia Barcelona, y además ser lesbiana,
y mujer y escritora, o sea, es como une todo lo que son ciertos rechazos en la etapa en la que le toca hacerlo y cómo ella se sobrepone, o sea, es muy interesante. Y no, vamos, yo estoy encantado, me parece justo y vamos, una victoria de... Ok, pues muchas gracias. Voy a entrar al segundo punto, que es efectivamente el término generación. ¿Por qué? Porque, bueno, aparte que tú me lo propusiste en su momento, también tiene que ver con un ensayo que leí en su momento de Jorge Rodríguez Padrón, que se llama Lectura de Antología, Notas de un diario. Y en él dice, empieza su ensayo de esta manera: a golpe de generación y antología se ha ido trazando el panorama de la literatura contemporánea en lengua española, creando con eso, diciendo con eso que el término generación y antología, aunque antología, como dice el profesor Vicente Marrero, es el género de la disculpa, ¿no? Porque tiene algo, al final se saca algo positivo, ¿no? Que es el mapeo de esos autores, pero el término generación, sin embargo, ha sido un término que ha coartado, y yo diría doblemente coartado, ¿vale? A la literatura canaria, y doblemente coartado sobre todo a literatura femenina. En ese sentido, me gustaría empezar contigo, Beatriz, porque creo que estás con ese tema, y si quieres, pues pasamos a lo siguiente. De acuerdo. Pablo me dio paso porque efectivamente yo recientemente, este año, hice una reseña sobre una obra que trata del término generación en la literatura canaria, más concretamente el término generación vinculado más a el siglo XX y la contemporaneidad de la literatura. Concretamente hablo de la obra de Sinesio Domínguez Suria, una obra que está enlazada, o sale, mejor dicho, de su tesis doctoral, editada por el gobierno de Canarias en la colección Miguel Clavijo de investigación, que es temas de la narrativa canaria de los siglos XX y XXI. A mí, vinculado, ¿no?, a este tema con su obra, me pareció interesante cómo fue marcando las generaciones según las temáticas, pero no de manera encasillada, porque él expresa públicamente que huye de segregar. Él prefiere ir enlazando y ver temas comunes, y además que los autores que siguen vivos o que están publicando actualmente den su parecer ante lo que publican y los temas que más abordan. Él lo hace más bien en términos generación, enlaza escritores por décadas, pero por décadas a nivel temático. Por ejemplo, la generación del 50, el grupo Fetasiano, pues qué temas abordaban, ¿no? A lo mejor esos autores, luego la generación del 60, siguieron publicando, y entonces el 70, del 80, y cómo ha ido evolucionando esos temas y cómo algunos autores han ido pasando de generación a generación. Entonces más bien ahí se busca, o mejor dicho, se defiende el término generación como algo vivo, y a mí eso me pareció muy interesante y lo lanzo en la mesa a ver qué opinan los demás. El término generación como algo vivo en el sentido de que los autores van evolucionando constantemente, y si los clasificamos en una sola generación de estudio, es verdad que al final perdemos de vista lo que han escrito previamente o lo que van a escribir en el futuro, porque al final yo creo que mientras tú escribes, las experiencias te curten, y eso es lo que hace que tú poco a poco vayas evolucionando, o que tu narrativa, tu poesía, tu dramaturgia evolucione. Porque al final yo creo que podemos entender la generación como un estudio diacrónico, o también como un estudio cercado en el cual encontramos pues, que los autores nacidos en X años pues pertenecen a esta generación, o los autores nacidos en distintas décadas pero que aglutinan estos temas son una generación. Yo creo que esos dos conceptos, ¿no?, y lo lanzo en la mesa, sobre todo lo del término generación viva, nos van a perseguir siempre. Yo creo que en el estudio, en la investigación, siempre vamos a encontrar el estudio de la generación como personas que nacieron en esta época, final del siglo, por ejemplo, nuestra famosa triada modernista, ¿no?, que casualmente todos nacieron entre la década del 90, del 1800, o autores que desde distintos lugares del mundo y además desde distintas temáticas se aglutinan dentro de una variedad literaria, como puede ser
en esta obra de Sinesio, cómo la va aglutinando a los distintos autores y que se conoce mucho hoy en día como la generación 21 de la literatura canaria, donde encontramos autores nacidos en el 70, incluso algunos del 80, y que han ido publicando desde los 90. ¿No? Yo creo que es un tema que tiene mucho salseo, por decirlo coloquialmente, ¿no? No sé qué opinan los demás. Bueno, a mí me toca mucho el tema de generación porque hoy mismo, por ejemplo, estuve empezando a impartir a Josefina Torre en segundo bachillerato y cuando tengo que decir que pertenece a la generación del 27 y luego la generación del asesomero me parece como una especie de término Frankenstein, si me permiten la expresión. ¿Por qué? Porque evidentemente quien conoce ese término, que es Peterson, creo, el teórico filósofo, pues indica que efectivamente es un grupo de personas, en su momento eran todos hombres, como se puede estudiar o se puede ver en la historia de la literatura, en torno a un momento determinado, en torno a un tipo de escritura determinada y un tipo de pensamiento determinado. Y como todos sabemos, y en relación con lo que hemos dado, pues obviamente en esa mayoría la historia hasta hace relativamente poco ha sido estudiada por hombres en ese sentido. Y de hecho eso se lo digo a los chicos y eso ha creado que se haya tenido que crear una especie de otra generación del 27, que ya ni creo en ese término, de la generación del 27 que es la sin sombrero, ¿no? Y en ese sentido creo que es un poco como un coto privado, ¿no? Es un coto privado en el sentido de que obviamente ayuda, lo que ha hecho es, digamos, etiquetar pues un momento dado y a un grupo de personas y dejar fuera, en ese sentido, pues aquellas personas, aquellos autores y sobre todo autoras que estaban fuera, que no correspondían con ese tipo de escritura y sobre todo a ese lugar donde se realizaba esa escritura e incluso hasta el último término el género pues tiene escribir. Ese término todavía ha golpeado, como dice Jorge Rodríguez Pradón, porque lo dice a golpe, de hecho explica que es a golpe porque se pasa generación del 27, generación del 37, generación del 50, generación normalísima, tal, generación tal. Claro, es como si fuera cajones estancos que no dejan pie a que no exista nada alrededor. Y creo que en ese sentido es un término bastante peligroso y que no solo ha dejado fuera pues autoras, sino también a, entre comillas, la periferia, porque ya no creo en ese sentido, en ese término, sino también en otros centros, ¿no? En otros centros de escritura. Y también otro aspecto que no me gusta de la generación es que ellos escribieron, por ejemplo, en la generación de 50, escribieron en esa época y ya no volvieron a escribir, o si vuelven a escribir, escriben como si fuera de esa época, ¿no? Cuando, por ejemplo, una escritora como Pino Ojeda, es verdad que su primer poemario, que fue a Cecil, del premio Donald, sí se encuadra, no de, creo que es de 57, el premio era Cecil de 57, sí se encuadra estéticamente a la generación de 50, que por cierto no aparece en los cánones, en los libros de texto, si lo vamos a buscar, un libro de texto peninsular o hecho por peninsulares, pero después la evolución de esa autora no tiene que ver con, sí tiene que ver desde el punto de vista de ciertas constantes que es su poética, pero no como experiencia de escritura, se va hacia otra experiencia que también creo que a veces se permea con su labor artística. En ese sentido, cuando yo tuve, se me encomendó la tarea de presentar ese libro que tú dices de Sinesio, cuando yo leí la nómina, me pareció, y lo siento a Sinesio, que es una persona excelente y tal, y no sé si por lo que me dice está actualizado, ¿no? Me pareció un término que hace agua por todo lo que he dicho, ¿no? Porque cuando él establece su criterio, pues dice, mira, este término aquí falta
pues por ejemplo, nómina de autores falta un montón de autoras. Cuando yo tenía ese libro delante, pues vi que faltaba, por ejemplo, Rodríguez Cook, por ejemplo, con la fiesta del TED y todo lo que ha escrito anteriormente. Después otros autores, yo creo que por la estética o por su experiencia de escritura, no tiene que ver con esos criterios comunes, ¿no? Entonces yo creo que hay que tener un poco de cuidado a la hora de establecer ese tipo de etiquetas. Para mí el término generación es una etiqueta y aunque tú sigas diciendo que el término tiene que evolucionar una generación, ¿cómo era? Viva, ¿no? Una generación viva, yo creo que eso lo que hace es primero dejar fuera autores y segundo, dejar fuera experiencia de escritura que no se atienden a esos criterios. Y bueno, en ese sentido sigue siendo, y más las dobles marginaciones, como decía Aida Rossi con el término antología, creo que también se le ocurre con generación, que es cuando se echa afuera por temas de género y por otras cosas, ¿vale? Por temas de periferia, entre comillas. Si quieres dejo paso a lo... y disculpen que me haya como moderador. Como quieras. Bueno, yo creo que yo sí creo en el término generación, como buen filólogo, voy a ser vertiente por una vez. Yo creo que tú tienes un prejuicio que tiene que ver más, un prejuicio, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que tiene que ver más con el déficit del crítico, de la labor del crítico, que con el propio término de generación, porque todos nosotros aquí somos filólogos, ¿no? Toda disciplina de estudio necesita categorizaciones y generación es una conceptualización, es un concepto que delimita todo un campo de estudio y que lo limita, es verdad que lo limita, ¿no? Como tú dices, es un cajón desastre, ¿no? Algo que encorseta. Un cajón estanco. Un cajón estanco. Es verdad que es algo que encorseta, pero también cohesiona, ¿no? Y sin esa cohesión, la labor crítica vive entre la incertidumbre, ¿no? Sí que es verdad que necesitamos categorías a la hora de abordar nuestros estudios. Por un lado, el término generación yo creo que sirve para ordenar, cohesionar, ¿no? Pero luego también, y es lo que más interesante me parece en cuanto a la literatura canaria, también es un concepto que imbrica con la identificación. Es decir, la generación también sirve para un grupo de escritores y escritoras identificarse entre ellos mismos, ¿no? Como tú dijiste, esa identificación puede ser basada o bien en el tipo de escritura, en el tipo de literatura, en hechos históricos determinados, en el momento, en la situación, en muchas cosas, ¿no? Ahí es donde yo veo que la literatura canaria se pierde, o por lo menos yo me pierdo, ¿no? Es como estar entre arenas movedizas. Yo, por ejemplo, no sé en qué generación estoy, si estoy dentro de una generación, es algo que siempre me he preguntado, ¿no? Yo siempre he escrito en soledad, absolutamente desconectada del resto del mundo literario y me sentía como una especie de vacío, ¿no? Es decir, me preguntaba, ¿dónde está mi generación? ¿Tengo generación? Creo que la he encontrado, pero creo que la he encontrado de casualidad o me ha encontrado allá, porque sí es verdad que en el estudio de la literatura contemporánea, sí es verdad que hay parámetros que nos cohesionan, ¿no? Por ejemplo, en la nueva generación, que yo prefiero denominarlo más que generación 21, literatura millennial, aunque me genera un poco de sarpullido por un lado, pero por otro lado entiendo que hay una serie de temas, de motivos y de situaciones que sí es verdad que nos cohesionan a este grupo de escritores, ¿no? El hecho de el mundo virtual, ¿no? La escritura dependiente de esa exhibición pública que se hace en las redes sociales. Yo, por ejemplo, yo siempre he escrito, pero yo escribía y lo metía todo en un cajón y me molestaba que alguien lo leyera y de hecho sí, me daba terror que alguien pudiera leer mis escritos, ¿no? A partir de la relación que yo he tenido con las redes sociales, he empezado a tener una concepción más exhibicionista de la literatura, ¿no? Eso sí que me conecta con esa literatura millennial y me conecta con la generación TVA, que es mucho más joven que yo, ¿no? Creo que tenemos eso en común. Y por otro lado, los temas en los que nos identificamos los escritores, o en concreto las escritoras de los últimos tiempos, ¿no? Los nuevos temas ahora
la protagonista indiscutible de este año de la literatura canaria es Andrea Abreu. Yo creo que gracias a ella, seguramente, o ella, sembrará una semillita que hará que el día de mañana no tengamos que estar hablando de literatura femenina en las Islas Canarias, porque lo que ha hecho Andrea Abreu ha sido inusitado en el panorama de la literatura en Canarias. Creo que va por la 9ª edición, Panza de Burgos. Y bueno, es una mujer, es una chica joven además, muy valiente, que ha abierto un campo de experiencia, bueno, no lo ha abierto, pero experimenta, ¿no?, con valentía en el campo de la escritura y aborda temas que, por lo menos en lo que yo sé de la literatura canaria, lo que yo conozco, no se han abordado, ¿no?, excepto contadas excepciones, ¿no? Y con eso, decía, sí me identifico, ¿no?, con una parte que puede ser dada del feminismo y con las redes sociales, ¿no? Pero sí que, digo, me parece interesante el tema de la generación, precisamente porque nos sirve para pensarnos, para saber cuáles son nuestras identificaciones, si nos identificamos o no. Es decir, ¿cuál es el motivo, las conexiones, ¿no?, entre nosotros, si las hay o no? O sea, me parece una herramienta muy valiosa para pensar. Ok, paso. Yo voy a intentar, yo creo que, no sé si unificar o discutir o polemizar, ¿vale? Porque realmente hay un poco de todo. Yo, a ver, dándole una vuelta a lo que dice Bea, a lo que ha dicho Pablo, a lo que dice Sara, yo en la tesis misma, en mi tesis, yo hice, bueno, mi tesis se relaciona con 3 poetas latinoamericanos que han tenido, que no se conocían y han tenido experiencias de la extranjería por exilio, no sé qué. Bueno, el concepto de generación, ¿no? A mí es uno de los temas que abordo en la tesis y tuve que reflexionar porque había que pensar si de alguna manera el hecho de que vivieran experiencias parecidas o escribieran de una manera cercana, si no se conocían en países latinoamericanos completamente alejados, Argentina, Perú y México, o sea, nada que ver. La generación funcionaba, ¿no? Incluso encontré un término que me parecía Samuel Gordon, mexicano, que decía generación sin generación. Era muy interesante. Pero a mí la generación me resultaba demasiado, era categórico, pero a la vez demasiado extraliterario, en mi opinión. Entonces, le perdía en algunos casos el concepto literario. Y encontré una solución, y por eso lo digo aquí, porque yo creo que es una solución poética, efectiva, que es la que yo dije, que la defendí y que la defiendo aquí, y que creo que podemos incluso plantearla, solo por fastidiar un poco, porque en términos de generación, yo estoy de acuerdo que como filólogos tenemos que categorizar, pero a veces podemos proponer una cosa nueva, porque realmente la que hay no te termina de convencer. A mí tampoco me termina de convencer como a Pablo, pero sé que es necesario intentar agrupar o identificar. El término de Julián María, en 1975, no cualquiera, es un pensador bastante interesante. Constelación, lo dijo ella antes, pero lo dijo de una manera, vamos a decir, por inercia. El término constelación lo aplica Julián María a agrupaciones por afinidad con edades diversas, primer concepto, o sea, no tenemos que meter en un mismo cajón a la misma, y los autores no son conscientes en el plano visual que establece el crítico. De alguna manera, cuando tú ves una constelación, en realidad las constelaciones hay muchas constelaciones, y tú unes, de alguna manera, tú como crítico, conectas esa constelación. Es verdad que la generación del 27 parte de una foto en la que están celebrando a Góngora. No está Cernuda ahí. Cernuda lo meten después, pero no está Cernuda, me acuerdo, y otro más, ya no recuerdo quién era, el otro que faltaba, había 2 que eran generación de 27 pura, pero no estaba. Pero bueno, la generación, obviamente las sin sombrero estaban allí también, la mayor parte, pero se olvidó. En mi concepto de constelación, el concepto de constelación en la tesis era sencillo de entender porque básicamente habían abordado una especie de contexto histórico, diferentes estrategias, pero siempre llevando a cabo un mismo proceso de expresión de ese desarraigo, de su ubicación y tal. Yo creo que la constelación funciona, es decir, a día de hoy una constelación millennial, a lo mejor, como tú bien dices, donde tú, como la edad diferente, porque no respetaríamos los 15 años, que se dice muy a menudo que tiene que ser una generación. Sí se respeta porque tú ahora mismo, las redes sociales es el mismo campo de expresión, o de expresión no, vamos a decir, de identificación, ¿no?, que has hecho. Yo estaba pensando, por ejemplo, voy a ser polémico también, no, se me vengo arriba aquí, siempre me pasa. Última generación de milenios, ¿no? No sé si la conocen, la última generación de milenios fue una generación de finales de finales del año 2000
2000, donde estaban poetas de la talla de Pedro Flores, Tina Suárez, tal, que no sé, entre ellos si ya se hablan. Eso es lo primero que tengo los dos. Pero bueno, en cualquier caso, ¿es una generación o hay constelaciones dentro de autorías que sí tienen vínculos realmente porque escriben con una línea, tienen una especie de referencia? Yo hay autores que a día de hoy, de eso, vamos a decir, leo y veo uniones, conexiones, puentes. De repente miro y es como si miras en el cielo y ves, yo qué sé, el cinturón de Andrómeda y dices, sí, hay algo ahí, pero soy yo el que lo conecto. ¿Entiendes lo que digo? Entonces yo creo que en términos de generación igual es demasiado, como digo, conceptualiza, pero a la vez le falta incluso ser más integral. No sé si me entienden, ¿no? Y ahí lo dejo para que sea. Pues mira, me acabas de dar ahí una experiencia cristalizante, que es el tema de eso, de constelación. Porque incluso, aunque, bueno, tú has puesto, entiendo eso de categorizar, de estudiar y darle un nombre, ¿no? Como a lo que se está haciendo en la labor, pero no tiene por qué tampoco ser dentro de una connotación de una época determinada, decir, esto es una generación, a lo mejor es más complejo que una generación, ¿no? Y hombre, a veces sí es verdad que hay un grupo, como dices tú cuentas un grupo de escritores y escritoras, que me permiten esa publicidad, que dice, bueno, aquí hay en muchos nexos en común, no sé, hasta ahora no recuerdo cuántos nexos tienen que haber para que esto se llame generación, pero sí es verdad que me gusta mucho más ese término porque incluso se tiene en cuenta pues aquellos elementos, aquellos escritores que a lo mejor por rebeldía o de manera inconsciente se quieren establecer aparte a ese tipo de escritura y dice, mira, yo no me... Y aparte de eso, yo creo que la generación del milenio tampoco está de acuerdo con ese... No, por eso tampoco Antonio Moneda está de acuerdo con la generación del 50. Él dice que fue un experimento de Hermes Intervierna. Fue un término comercial de Hermes Intervierna, ¿no? Entonces, claro, dice, bueno, yo sé lo que escribo y yo tengo mi pertenencia. Por supuesto, Antonio Moneda, bueno, está más metido en la escritura y tal, más que como investigador de su propia, ¿no? De su propio entorno, su propia historia, ¿no? De sus propios compañeros, pero claro, yo creo que él sabe lo que es y no creo que necesite ese entorno de compañeros que tuvo para decir que es de una generación, ¿no? En ese sentido. Es verdad y es innegable que, claro, cuando uno se acerca a la generación del 27, a mí me gusta más el grupo poético, incluso se lo digo a los alumnos, me gusta más el grupo poético porque aquí es lo que era grupo de compañeros que se juntaban, presencia de estudiantes, o se iban a lo mejor al taller de Pablo Picasso o al taller de Dalí, por ejemplo, y bueno, se juntaban las tertulias y tal, y entonces eran grupos poéticos que trabajaban y tenían sus inercias y bueno, y hacían lo que hacían las tertulias de toda la vida, que es el aprendizaje cooperativo en ese sentido. Pero creo que eso de términos de generación, aunque entiendo que después en estudio, a la hora de establecer un estudio académico, pues hombre, se tiene que buscar ese nombre. Pero creo que ya ese término, lo que quiero decir, que al final he entrado otro rollo con esto, que creo que incluso el término generación está obsoleto en ese sentido, ¿no? Vale, en ese, no sé, si quieren dar paso y me dan caña o permisan a todo lo que quieran. Yo te quiero dar caña. Sí, creo. Sí, nos ha salido muy natural. No, a ver, yo quiero enlazar todas las ideas porque algo que dijo antes Saladar, que a través del término generación, de alguna manera se da a conocer, se presenta también a distintos escritores, ¿no? Pero porque yo creo, y a día de hoy, muchas veces la literatura es hermana, al igual que es hermana de la filosofía, es hermana de la historia, también, por suerte o por desgracia, es hermana del marketing. Entonces, lo cierto es que muchas veces el término generación también se puede utilizar, pues, por un lado para dar a conocer, pero también para la venta, ¿no? Porque también lo enlazo con lo que tú dijiste ahora de la generación del 50 como un término comercial. En su momento, pero también lo que dijo Saladar de darse a conocer, porque cuando yo tenía unos 19, 20 años y empezaba a publicar cada vez más a menudo, yo también como Saladar vengo del mundo de las redes, vengo del mundo del blog, hoy
hoy en día es WordPress, en mi época era Blogger, la única en la que todo el mundo escribía era Blogger. De repente un día, la maravillosa revista Dragaria, de Manuel Almeida, yo creo que hay que reivindicarla, ¿no?, como un gran presidente cultural y literario, pues esa revista sacó un artículo denominado Generación Red. Y esos dos términos, generación red, aglutinaban, entre otras cosas, jóvenes de distintas edades, pero entre los 18 y 25 no más, que escribíamos algunas narrativas, otros poesía, entre las que en este caso estaba yo, pero estaba, por ejemplo, Andrea Abreu, una joven Andrea Abreu en ese momento, también Rodrigo García Marina, que hoy en día quizás no tanto aquí, pero tiene su nombre literario y editorial en Madrid, y al final lo que te das cuenta es que es una forma, una carta de presentación, porque ninguno de nosotros en ese momento, o no mucho, habíamos tenido visibilidad a la hora de escribir, y el término generación ahí nos introduce al mundo literario, ¿no? Pero también, por otro lado, efectivamente, es un término encasillado. Pero yo antes, Pablo, lo que me refería con generación viva es que más que un término que deba encasillar efectivamente, debería verse como objeto de estudio temático. Por eso digo algo vivo, los temas van evolucionando, se siguen tratando. Aquí, a día de hoy, la literatura canaria contemporánea, seguimos tratando el concepto isla, el concepto horizonte, el concepto mar, pero al final, de alguna manera, también esos temas evolucionan, y los poetas escriban previamente o no sobre ese tema, también lo dan a conocer de otra manera. Y como tú mencionaste el término constelación, que me ha parecido maravilloso, no lo conocía y me he quedado fascinada como Pablo, pues yo tiraría más por ahí. Es decir, la generación como algo vivo, Pablo, pero como una constelación, ¿no? Polilar, temáticamente hablando. Porque yo creo que la constelación efectivamente trata un tema, pero desde distintos puntos de vista, y al final cada persona tratará un tema en la literatura de una manera o de otra. Y aparte, también con el término constelación y también con lo que dijo Saladar del mundo digital, pues yo creo que se puede enlazar, porque efectivamente la generación red hoy probablemente es la literatura millennial, y la literatura millennial se mueve en el mundo de internet, la maravillosa y expectante aldea global de McLuhan. Y esa aldea global es una constelación, porque son distintos microcosmos, distintas galaxias que tratan distintos aspectos desde distintos puntos de vista, pero al final todos llegamos al mismo punto, ¿no? Y es la red, es el mundo virtual. Entonces, quizás yo al menos concluiría mi parte diciendo que el término generación se puede quedar obsoleto en el ámbito del estudio. Quizás como filólogos podemos proponer un nuevo neologismo que sea constelación del ámbito de estudio, ¿no? De Julián María, pero lo acabo de conocer aquí en el coloquio, y creo que es muy interesante, sobre todo por seguir dando a conocer a escritores, carta de representación, pero también dándonos cuenta de ese contexto virtual que nos engloba a todos y que nos enlaza, ¿no? De alguna manera somos hipertextos temáticos. Es que solo una cosa con eso, que yo creo que con el término constelación, vuelvo a hacer marketing del tema, el crítico o el estudioso, la persona que estudia, lo que sea, está forzado a dar un concepto a por qué, ¿no? O sea, tú la generación del 27 sí afinidad, pero bueno, las escrituras de algunos no se parecen tanto, es decir, hay cercanía entre, yo qué sé, vamos a decir, García Lorca con Alberti, luego te llega un Vicente Alexandre, ¿sabes? Te llega, yo qué sé, en esos que conocemos, porque después te llega Josefina de la Torre, tampoco. Entonces, el término constelación te fuerza a ti a darle un argumento teórico, es como que te obliga. Y no tiene que ser pequeño, porque las constelaciones hay muchas. O sea, es decir, tú puedes tener una constelación, como yo decía antes, de la última generación del milenio, yo veo una serie de autores y autoras con una especie de referencialismo parecido, ¿no? Referencialismo cultural, que aparece una y otra vez en sus textos, y tú dices, hombre, esto tiene como una unión de varios. Otros que hacen un juego mucho más experimental. Pues hay varios, ¿sabes? Son como pequeñas referencias, a lo mejor de repente dentro de una generación pues, se podría llegar a pasar. Pero a mí me parece que mucho más individualiza a la persona que escribe, desde el crítico, y el otro lo enmarca, lo demasiado sólido, demasiado estanco, ¿no? Se cierra.
Esa era la... Y te digo, en la constelación que yo trabajé para la tesis, de hecho, una de mis preguntas a día de hoy, posterior a terminar la tesis hace muchos años, es si Cristina Peligrosi realmente está dentro de la constelación, por eso lo estaba leyendo tanto, porque me gusta, y he dicho, hombre, igual también, claro, es que cierra un círculo, ¿sabes? Aporta algo que no estaba en el grupo, ¿no? De ahí viene. Te dejo, Sara. No, yo voy a seguir andando en el tema porque yo iba a contradecir, pero no tiene mucho más sentido. No, yo simplemente creo que los críticos tendrían que ser un poquito más creativos y inventar, ¿no? Y profundizar más, porque al final yo creo que estamos hablando todos de lo mismo, pero al final estamos utilizando los términos generación, constelación, y los necesitamos, y para analizar y para escribir estos críticos los necesitamos cohesionar, ¿no? La cuestión es cómo lo cohesionamos y cuáles son los criterios que lo cohesionan, ¿no? Entonces, un poquito más de creatividad, pero... Ok, pues nada, pasamos al siguiente punto y ya son las 7:30, así que creo que este va a ser el último punto que vamos a antes de dar paso al público, ¿vale? ¿Dije cuál? Yo sí que lo voy a enlazar un poco, voy a continuar con el tercer punto que tiene que ver con los nuevos espacios que se han creado, ¿vale? Digamos que tiene que ver un poco con esa nueva, ese nuevo paradigma, ¿no? Que es el tema del confinamiento, esos espacios interiores. También tiene que ver con esa invariable de la literatura canaria, que es el tema del volcán, de la tierra volcánica, etcétera, que bueno, que hoy en día pues está siendo bastante, bueno, está en los medios por desgracia en ese sentido. Voy a iniciar este punto diciendo, bueno, nombrando un ensayo de Pedro García Cabrera, El hombre en función del paisaje. Él decía que el medio imprime al hombre un símbolo primario, un determinado modo de ser, símbolo primo que arrastrará a lo largo de su vida, y luego más adelante la imagen primaria del hombre se modela en su paisaje nativo y a ella reduce, amolda las percepciones y las impresiones. Luego indica eso, que nuestro paisaje está marcado por la lejanía, por el horizonte y entre lo profundo y lo oceánico. En ese sentido me llama mucho la atención, y creo que ustedes también hablaste un poco de eso, Beatriz, cuando estuvimos debatiendo sobre los temas a tratar, sobre ese nuevo espacio que es el que se ha establecido a través de ese espacio interior, ¿no? El espacio de la casa o el espacio ya, pues bueno, podemos decir, hablar de otro nuevo paisaje. Esto conecta un poco con el segundo coloquio cuando estábamos buscando otros espacios, ¿no? Ahí hablábamos del espacio del sur de la isla, el turístico. Octavio hablaba del espacio del centro de la isla Risco Laído, y fíjate tú, hemos encontrado, o quizá no, hemos reencontrado un espacio que a lo mejor no le dábamos, o sí, o no con tanta importancia, que es el espacio interior, el espacio doméstico, el espacio cerrado, ¿no? ¿Ustedes creen que este se ha incluido en el paradigma de la literatura canaria? ¿Ya estaba? ¿Se encontraba? ¿O es algo nuevo, novedoso? ¿Qué quieren empezar? ¿Tú mismo? Bueno, yo, por alusiones también, nos reunimos aquí antes de la pandemia, si no me equivoco, ¿no? O sea, y yo creo que la pandemia, obviamente, yo me planteaba cuando Pablo y hablamos de este tema, era difícil plantearse algo que en literatura yo no sé si todavía se está digiriendo para que se escriba en el futuro. O sea, primero que nada, la pandemia, yo creo, y tanto el confinamiento como todo, yo supongo que es un tema que llegará. A día de hoy es difícil, no estoy tan acostumbrado a que los temas como el exilio, ¿no? Tú te exilias, pero luego tardas un poco en digerirlo, en sacarlo, en plantearlo, ¿no? en buscar el mecanismo. Lo que sí que me planteaba en aquel coloquio era el vacío que había sobre la literatura de la cumbre, ¿no? que está Manolo aquí, además, representante de la cumbre máximo, uno de los grandes exponentes, defensor, que no había mucho. Yo lo había buscado porque estaba haciendo investigaciones, de literatura sobre la cumbre, sí, había pintura también, Baililo, Mayo, Bailó y 4 más, pero en realidad la cumbre, entre que estaba pelada hasta los años 50-60, porque no había árboles, y luego que las carreteras eran muy difíciles, había muy poquito, había algunos, Pablo Artiles, estuvimos hablando. Bueno,
claro, la pandemia nos encerró en nuestras casas y en nuestra isla. Entonces, yo lo que he visto es un reconocimiento de la isla. Es decir, yo noto una necesidad del canario y la canaria de ir a la isla a verla, ¿no? A revisitarla. Entonces, es interesante ver si eso en el futuro, porque yo creo que tú lo habrás vivido, ¿no? La cantidad de visitantes insular, no estamos hablando de los extranjeros, insular, que ha vuelto a descubrir su propio paisaje. Eso me parece a mí súper interesante porque yo creo que está ahí. Yo creo que también en Moya, que también hay una especie de búsqueda de como no tienes posibilidad de salir fuera, estás visitando, ¿no? La gente se queda alucinada. A mí me contaban hasta hace poquito, que iba mucho a la cumbre por trabajo, claro, que como decir, wow, no habían ido a Artenara hacía años y ahora van a Artenara y se quedan alucinados. Y claro, eso estaba ahí y además encima el patrimonio mundial ha ayudado. Bueno, eso va por un lado. También en la zona sur. Decía de Andrea Abreu, hablábamos antes, Andrea Abreu representa una literatura sobre una especie de geografía desplazada, ¿no? Un espacio raro, que es el espacio de la zona sur de las islas, zonas turísticas, pero de los trabajadores, ¿no? Que salen fuera, que también Juan Jiménez, aunque estamos hablando de otras épocas. Entonces yo creo que hay muchos espacios por explorar, es decir, la isla va descubriendo, se va todavía descubriendo espacios. Y el volcán, lo mismo. Yo la sensación que tengo con el volcán es que todavía le queda mucho trabajo, no el volcán mismo, sino literario o de aceptación, no sé. Supongo que Lanzarote, que es un ejemplo claro de volcanes, todos los textos vienen mucho después de la explosión de Nice, que es cierto, se llama la día, que hay una especie de, ¿no? de halo volcánico, viene mucho después. O sea, yo creo que llegará. El volcán está claro que ha sido un trauma y es un espacio geográfico nuevo que se impondrá en el futuro como temática en La Palma o que puede ser uno de los referentes, vamos, que queda por hacer. Bueno, yo por aportar, porque tus aportaciones son muy interesantes, Octavio, pues por seguir aportando un poco más y vinculo el espacio doméstico con el espacio natural. Yo creo que actualmente la isla es un reflejo de cómo estuvimos nosotros hace un año o casi, porque la isla no termina de descubrirse, la isla se sigue descubriendo a sí misma. El volcán es un fenómeno hacia afuera y nosotros pues hace un año y medio tuvimos una búsqueda hacia adentro, ¿no? En busca de un cuarto propio de Virginia Woolf, ¿no? Por enlazarlo también. Ese tiempo para poder escribir, para poder sentarnos, obligatoriamente, forzosamente nos obligaron hace un año y medio por necesidades obvias, lógicas y sanitarias a estar en casa. Y eso yo creo que, y enlazándolo con la generación, llegará un momento que va a aglutinar un tema, el tema doméstico, el tema del tiempo, en busca del tiempo, descubrirnos ante la pared, la silla, la casa, ¿no? Ese tiempo que estuvimos en casa, y eso va a generar una generación que será la generación pandemia, muy probablemente, ¿no? De millennial pandemia, muy probablemente algún día, y no lo veremos hasta dentro de 20, 30 años, cuando haya una unidad, una constelación, una nueva ramificación de la constelación de Julián María. Yo creo que es inevitable que el haber estado en casa haga que poco a poco también haya una temática común entre distintos escritores. Santiago Gil, una de las cosas que dijo por haber estado en casa fue la introspección que hace el escritor, no solo por el hecho de escribir, sino lo importante que es buscar la belleza. Porque cuando estás en tu casa tanto tiempo, te das cuenta de realmente la belleza de la esencia de las cosas. Y yo creo que un escritor o una escritora, cuando está tanto tiempo frente a sí mismo, pues también se cuestiona qué es la belleza. Entonces también habrá una búsqueda de qué es realmente la belleza, creo yo. Y aparte, no solo es hacia adentro, también es hacia afuera. Pero con el tema del volcán, cierto es que yo creo que siempre ha estado vigente, constante, el tema, quizás no del volcán, pero sí del paraíso maldito. Desde las endechas a la muerte de Guillem Peraza, que transcurren casualmente en La Palma, qué ironía, ¿no? Que tenemos un paraíso, pero también tenemos una maldición. El volcán es muy bello, un fenómeno natural, lo hablábamos antes, que nos asombra a todos, pero también es tragedia. Pero aquí se repite un elemento cíclico. Por un lado, el paraíso maldito que se verá en la literatura, y yo también creo como Octavio que tardaremos en
mucho al volcán y quedará mucho más en asimilar esta realidad y volcarla, pero como también siempre ha estado con nosotros, sí es verdad que ese paraíso maldito será más fuerte, ahora más que nunca, con el tema de la erupción volcánica. Y el otro elemento cíclico es la generosidad del canario, que también lo hemos visto en la literatura con el volcán, y quiero hacer mención a esta generosidad del pueblo canario con la iniciativa literaria de los escritores y de las escritoras que hubo con Lectores por la Palma, Juntos Somos Más, que estuvo encabezada por Alexis Rabel y participaron con distintos escritores y escritoras, pero esa generosidad, utilizar la literatura también para un fin, en este caso para recibir donaciones y ayudar al pueblo. Yo creo que la generosidad se ha vinculado a la literatura, aunque yo creo que siempre pues, esa crítica social ha estado enlazada, lo hemos visto en los distintos siglos, y el paraíso maldito que persiguió a Lanzarote, persiguió al Teide, también ¿no? por las cañadas del Teide, la fascinación internacional que va a generar este paisaje. Y en Tenerife tenemos en el siglo XVIII a Humboldt y también tenemos a Livingstone. Y yo creo que este volcán también generará en 50, 100, 150 años una fascinación temática en la literatura de viajes, pero también en la nuestra, esa reiteración del paisaje maldito. Bueno, aquí yo preferiría otras palabras, si pudiera, porque la verdad que las perspectivas de ambos me están abriendo un mundo nuevo que no me había ni planteado ni había analizado. Lo estoy pensando ahora por primera vez y la verdad es que niego la mayor, porque no veo ni lo uno ni lo otro. Igual es que me falta pensarlo más, analizarlo, ¿no? Pero la verdad es que hasta ahora no me lo había planteado. Por un lado, creo que el tema del volcán va a marcar a mucha gente y lo seguirá marcando desgraciadamente por todo lo que ha sucedido. Pero no creo que eso en sí vaya a determinar una nueva generación de escritores ni un nuevo tipo de escritura, porque el insular siempre ha estado marcado por su entorno, es decir, no es algo nuevo. Ese mirada hacia el paisaje, ese sentimiento de condenación y al mismo tiempo de refugio, siempre ha estado en la manera de entender la vida y la literatura del ser insular, ¿no? Por lo cual no creo que eso vaya a determinar un nuevo tipo de literatura, por lo menos de momento no lo veo, no lo veo, porque además creo que ya está bastante marcada, ¿no? Y creo que es algo de lo que no nos podemos desligar, creo que es algo que va a estar sempiternamente ahí, ¿no? Y luego, con respecto a la literatura de la pandemia, ojalá no llegue a esa generación de la pandemia, yo no la quiero ver por ningún lado, o sea, yo ya me olvidé de la pandemia, por lo menos la quiero olvidar. Y no, creo que además lo que me pasa a mí, ¿no? Este olvido es compartido por muchos, ¿no? No sé si tienen esa misma percepción. Yo creo que hemos pasado muy rápido de la tristeza a la euforia, ¿no? Y lo hemos visto con las salidas masivas de la gente, no utilizar mascarilla, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, yo creo que la gente se va a olvidar de la pandemia, no va a haber en ese sentido una generación marcada por el aislamiento, ¿no? Por lo menos yo desde mi punto de vista, ¿no? Que partimos de que todos tenemos un punto de vista determinado y que lo podemos ir cambiando, en este momento no lo veo, no lo veo. Y por otro lado tampoco la verdad es que lo deseo. Todo lo contrario, yo creo que nuestra generación y la generación del futuro, la literatura joven, ¿no? La que está por venir, creo que va a estar marcada más por elementos exógenos que realmente por los propios, ¿no? Porque, bueno, la mayor parte del paisaje que van a tener en la generación del futuro es la pantalla del ordenador. No sé, igual, ojalá no, pero yo creo que desgraciadamente sí, y las conexiones van a estar a través de ahí, ¿no? Y van a haber conexiones que tienen que ver con la globalización, más que con estos elementos, ¿no? Que están bueno, yo la verdad es que coincido con Sara que ustedes la vocación tanto de Beatriz como la de Octavio también me ha abierto bastante las vías, ¿no? En ese sentido. También coincido contigo en que creo que el tema del espacio exterior todavía no cuajó, o por lo menos no ha sido, aunque fue una experiencia
digamos, hasta cierto punto traumática, no creo que creo que no ha cuajado lo suficiente como para crearse un nuevo tipo de escritura hacia ese interior. En ese sentido, cuando yo lo estaba escribiendo, ese nuevo espacio sobre la pandemia, estaba pensando también en ese libro que es La política del espacio de Gastón Bachelard, y me hace pensar que ya eso incluso ya estaba incluso practicado, y el hecho de que el canario pues entrase en su casa, pues a pesar de que estaba confinado con todo lo que eso implica, pues ha vuelto, pues como dice Octavio, pues a reivindicar el espacio exterior, ¿no? Esa nueva salida y ese nuevo sabor, o esa, ¿cómo decirlo? Iba a decir una palabra que no está en el diccionario, pero sí una nueva mirada, o es como quien ha salido de las islas, ¿no? Y vuelve por primera vez, ¿no? Y dice, wow, no había notado ese sol tan brillante, ¿no? Y creo que ese es el efecto que ha producido un poco este tipo de fenómeno. Con el tema del volcán, también estoy de acuerdo contigo sobre el tema de la variable de la tierra maldita, ¿no? Del paisaje maldito. Me gusta mucho ese concepto. Y creo que este sí que es un fenómeno que sí es traumático, porque sí tiene identidad. Toca mucho el tema de la identidad, no solamente en lo social, sino también en lo filosófico del pensamiento, y creo que no sé si habrá una experiencia de escritura al respecto, pero sí reitera ese espacio del magnetismo, etcétera, que incluso ya está llegando a ha llegado incluso a ciertas polémicas con el tema de la Endecha, porque algún estudioso de literatura indica que la Endecha de Guillermo Peraza no puede estar en literatura canaria porque es un texto que maldice, un texto que viene escrito por castellano hacia tal, pero que creo que ese texto, digamos como texto fundacional, ya crea o habla sobre el paisaje, ¿no? Tal como lo decía Pedro Aceballera. Y a propósito con lo que decía del ensayo, él decía que este hombre, el nombre canario, el ser humano, vamos a ser un poco más inclusivos, el canario o la canaria, pues no solo mira hacia el horizonte, sino que está en conexión hacia los ritmos del mar, ¿no? Hacia esa mirada hacia el océano, ¿no? Todo eso incluye, ¿no? Y creo que el hecho de haberse metido dentro de ese confinamiento, pues todavía no ha hecho sino pues crear empoderar o crear ese ritmo, ¿no? Ese ritmo que al fin y al cabo, cuando él dice que cuando el canario no ve el mar, pues siente cierta turbación. Es lo que pasa, de hecho, de manera anacrónica, cuando tú te vas a Salamanca o a Madrid, no ves el mar y empieza, ¿no? a ese tema de esa turbación interior, de esa perturbación, ¿no? Pero bueno, esa es una pequeña reflexión y doy paso contigo, Octavio. Yo un poco para conectar las dos cosas, se me ocurrían dos cosas que eran interesantes. Una parte de Sarada, que estoy de acuerdo con ella, ahora la comento. Incluso tanto el volcán como la pandemia para mí son el pánico hacia el interior. Yo diría que podrían conectarse con un pánico hacia el interior, ¿no? Yo, por ejemplo, es verdad, en mi caso sufrí bastante el confinamiento, fue una etapa con niños pequeños, embarazo, o sea, ha sido muy traumática. Hemos tenido 2 confinamientos más por mi hijo pequeño. Entonces, la verdad que para mí es un drama directamente. Entonces, yo lo único que pienso es que, por un lado, es una mirada hacia el interior, porque el volcán, o sea, saber que tus islas producen ese magnetismo, eso me parece interesante porque creo que está en la literatura. Y yo creo que hay, sobre todo, ¿no? Alonso Quesada tenía esa especie de odio interno, pero lo que sí me parece que es un tema que sigue en literatura, yo creo que va a desarrollarse
es ese punto millennial. Yo creo que el confinamiento desarrollado absolutamente el mundo millennial. Eso yo creo que sí es un cambio literario potente, que a lo mejor ahora mismo no lo estamos percibiendo, pero que va a llegar. Es decir, ese cambio temático de motivos, de elementos, donde tú ya no vas a hablar por teléfono, hablas por internet, planteas, todo eso, la pandemia dio un salto absolutamente de evolución tecnológica y de evolución mental alucinante. A nivel laboral lo he vivido, obviamente el teletrabajo y todo lo que hemos vivido todos, que está ahí, que vino para quedarse, que ya no es que te vayas a ir a tu casa, sino que ya vas a tener una especie de comunicación diferente, ¿no? Los encuentros ahora mismo, a modo de promoción, mañana hay un encuentro en Perú y yo grabé que nunca me había grabado una pequeña charla por una cosa de un poeta que trabajé, y lo ponen ahí, y lo hacen por internet para todo el mundo, que en realidad lo van a ver los 4 peruanos y yo, realmente no creo que sea. Pero lo que yo digo es que eso sí, yo creo que sí se va a quedar, o sea que realmente no es un confinamiento tan de queremos salir hacia adelante, ¿no? Algo se va a quedar y a lo mejor no se queda en un foso tan, en una mirada tan temática. Si no hay algo que vino para quedarse, y yo creo que la literatura lo va a digerir, lo está digiriendo y lo va a sacar, ¿no? Yo simplemente añadir, 20 segundos, que yo cuando me refería a lo del espacio doméstico, sobre todo es de alguna manera la nueva significación que adquieren los espacios domésticos, porque a lo mejor quizás para muchos ya la ventana no simplemente es una ventana, es un horizonte, el horizonte hacia la libertad anhelada. Es decir, más bien no es que ahora hagamos una generación de la casa, sino cómo muchos objetos domésticos ahora adquieren nuevas significaciones y muchas vinculadas pues probablemente al dolor, al sufrimiento, pero también a la libertad. Y a encontrar mundos, y la literatura millennial lo va a expandir dentro de casa. Ok. Nada, pues miren, yo tengo, teníamos muchos más puntos que agregar, cosa que en cierta manera me apena, pero también me alegra porque también les digo que el día 10 de diciembre vamos a repetir el coloquio en Galda. De hecho, vamos a continuar en Galda, en el Casino de Galda, así que ya sabes, te queda más cerca, Manuel. Lo vamos a continuar, ya incluso está consolidado, hablado ya con el casino y todo, y bueno, se ha ido todo bien en ese sentido. Y bueno, hasta aquí llega el coloquio por parte nuestra y toca ahora la participación de ustedes, que es lo que, como dije al principio, ayuda a enriquecer un poco y a crear esa interacción que creo que es necesaria en esta mesa. Si alguien quiere decir algo, alguna extensión, alguna duda. Yo podría contarles algo, lo que rápido, porque me parece que ya se nos asomado varias veces. Lo que tenemos hasta las 8:15 por ahí. Vale, yo les digo rápido. En cuestiones de empezamos poco a poco, con el tema de las narinas de la Joseph, muy bien, paridad, pero yo preferiría ver allí a gente desconocida que a gente conocida. Entonces, no me estoy arriesgando, estoy apostando a caballo ganador, respeto. Yo lo he entrevistado en varias ocasiones, lo conozco, pero oye, respeto, pero a mí no me dice nada. ¿Por qué? Porque lo estoy diciendo, son ya contrastados. Abreu, me encanta, genial, perfecto, pero se han leído a Irene Reyes Noguerol, que entraba en la misma revista en la que se comentaba que Abreu era la bomba. Como canario, orgulloso de Abreu. Como amante de la literatura, hostia, Irene Reyes Noguerol. Oye, ahí dices tú, esto es la literatura. El problema es ese, el respeto a la literatura. La literatura no es lo primero que sale, como ustedes saben, no es una cosa de, como estaba hablando antes Sara, Dios nos libre que ahora venga una generación pandémica de esta, o los pandemias de esto, y Dios nos guarda dónde nos metemos, ¿no? Porque ya escuchamos ya gente que se llaman escritores que te dicen, pues le voy a poner en mi casa cuando la pandemia no sé qué, el otro, la pandemia que me vino, y por favor, o sea, vamos a caer en un tópico absurdo que no le va a hacer ningún bien a la literatura. Esa es mi opinión. Había más cosas que cuestionarles, lo de las antologías. En entrevista con Cinesio yo mismo se lo dije, o sea, vamos a ver las antologías, cuál es el baremo, ¿no? La de, por ejemplo, la que ustedes han hablado de la editorial BGR, que están todos dentro, igual que Pablo
y yo hemos hablado con el antólogo, cuando en su momento el antólogo, oye, pues, Octavio Pineda, Beatriz Morales, Sara Domínguez y nombré varios más. Él dice, oye, pues, estudio. Eso es una antología hecha con rigor. Este hombre no metió por meter a gente ahí, porque Pablo lo sabe igual que lo sé yo, entonces ahí sí hay rigor. Pero después, no voy a dar nombres, por sus cosas que sé, antologías que se hacen, pues pongo a este porque ha metido X libros, ha hecho tal cosa, o pongo a esta porque es pareja de no sé quién y a lo mejor me atrae, y no es desde un punto de vista machista, porque por ejemplo, hablando de patriarcado, la metodología en la que se mete personas porque el problema que abren puertas. es eso, no estoy hablando yo para Sara. Yo cuando salí de Juncalí y escuché patriarcado, yo que soy un mago nacido allí, digo, coño, qué brutal la gente, esto qué coño es, patriarcado, ¿esto qué es? Si aquí en Juncalí siempre ha mandado a la mujer, siempre, o sea, ya no solo en las casas, sino también en el pueblo. Entonces ese tú, yo pensaba que los frutos estaban en el campo, los frutos están en otro lado, yo desconocía ese avasallo de la mujer, no lo conocía. Entonces ya te digo, son muchas cuestiones, pero no hay tiempo de más, tenía más que plantearles, pero ya les digo, el tema de la antología, agüita, se lo dije a Sinesio en su momento. ¿Cuál es el criterio? En la de BGR no, porque estemos nosotros dentro, vamos a decir que está hecho con rigor, pero la de Antonio Arroyo está hecha con rigor. Sí. Esa antología, señores. No, pero es muy interesante. Y es 50 hombres y 50 mujeres. Y ahí no hay nadie por ser amigo de o tal o cual. Porque ya les digo, tanto a Pablo como a mí nos ha consultado, oye, ¿quién piensa? Y es verdad, yo no solo los mencioné a ustedes, mencioné más gente. Pero él no dice, sí, ya está porque lo dijiste tú. No. Él investiga, él indaga, oye, ¿quién? Y hablando de poesía, pues, que yo se lo dije a ella, para mí no es mi amigo, a mí quien me hace temblar el alma en Diagrama, que lo leí hace poco, y se lo dije, igual que el tuyo también un poemario excelente, ¿no? Pero bueno, no nos entendemos que nos van a echar, si alguien más quiere hablar. No, todavía hay tiempo. ¿Quieren decir algo? Yo sé que José Miguel quiere decir algo. Yo le vi tomar ¿Tenernos apunte. quejas? Le vi tomar apunte. Total, ¿eh? No, Sobre todo pero el no hay que forzarle. Bueno, yo creo que han tocado asuntos muy interesantes y por supuesto discutibles, ¿no? Claro, no puede ser. No sé, decía, tengo unas cuantas cosas. Quizá, a propósito de lo último que decían, yo creo que el asunto de la pandemia y la intimidad, yo creo que en la literatura canaria y en las literaturas insulares hay bastante que comentar históricamente sobre ese tema. Recuerdo que uno de los parámetros, ya digamos dicho cliché, igual que el de generación, que me parece totalmente un cliché reduccionista, o mucho que necesitemos los estudiosos clasificar, pero bueno, ahí lo decía al final Sara, que es un poquito más original y presentar otros enfoques, quizás más ricos, ¿no? Pues digo que Manuel Prat, cuando definía la literatura canaria, uno de los parámetros que utilizaba era el del intimismo, o sea, vinculado a la isla, a determinadas voces muy caseras, entre comillas, como Saulo Torón o Plácido Sansón del siglo XIX, es decir, del intimismo y ese hacia adentro, digamos que en estos últimos tiempos se ha expandido, entre comillas, con la pandemia. Yo creo que esas vinculaciones históricas darían mucho de qué hablar. Y 3/4 de lo mismo es el tema botánico, es decir, que ya sabemos lo de las endeñas, pero a lo largo de la historia de la es decir, que nuestra configuración natural humana, por ahí, con lo cual. Pero quizás el asunto más, vale, hablado con esto, que más digamos, no sé cómo decirlo, pero creo que más se presta debate es el tema de la biblioteca básica de Canaria, ¿no? Este asunto último. Estoy totalmente de acuerdo, estoy más con Sara que con Octavio en el sentido de la importancia que de alguna manera tiene que tener la mujer hoy en la actualidad, es decir, es una cuestión ya por inercia, debemos obligarnos a determinadas cosas. Pero claro, la biblioteca básica canaria, yo entiendo que hay una filosofía ahí de dar a conocer determinadas, por ejemplo,
nos vamos a la histórica Biblioteca Básica Canaria y ahí aparecen voces que en su gran mayoría ningún texto, creo, era, o sea, son antologías, son muestrarias. Creo, no me equivoco, yo solo conozco hasta ahora de Pinos de Teatro, pero creo que en este caso hay obras nuevas, ¿no? Entonces, oye, ¿por qué no haces otra colección? Si haces una básica canaria, entiendo que la filosofía no es, vamos a publicar ahora a todo Quique, por muy mujer que sea, oye, hago otra colección por la filosofía, ¿verdad? Digo yo, entiendo que, porque desde ese punto de vista también nos tenemos que preguntar dónde está Ángel Sánchez en la Biblioteca Básica Canaria, dónde está Sánchez Robaina, que no es santo de mi devoción, pero oye, entiendo que debería, o José María Villarreal, quiero decir que yo creo que quizás en esa línea habría que por lo menos cuestionar un poquito, ¿no? Más allá de que evidentemente comparto que la literatura de las mujeres, vamos, hay que estar ahí en primera línea. Sí, por ahí, David. Nada, yo aportar no me aporta nada, simplemente es hace una vez que nací y le felicito, porque la verdad es que es un gusto escucharle, habla con conocimiento de causa y siempre hay polémica, lo cual es interesante, porque eso hace que hacer una crisis que diga, bueno, esté todo el día dando vueltas. Y espero que tenga el turno libre el día 10 para poder asistir y ver esa continuación, por la que la verdad es, me encanta sentarme con ustedes, incluso no tengo tiempo, que yo pocas veces por los turnos internos, y escucharles nada más, porque eso lo se va pasando y uno se va haciendo su propio diálogo y que lo disfruto mucho. Así que les felicito a los cuatro, sinceramente. Muchas gracias, David. Por eso lo que tú dices, pues esto yo creo que tiene que ver un poco cuando Daniel me dijo de hacer una ponencia y digo, no, vamos a un coloquio. Yo creo que hay la necesidad de crear un foro, ¿vale? Donde se unifique ideas, ¿no? Y se debata ideas, porque es lo que uno quiere, y espero que en ese sentido se consiga, pues eso, que sea un flujo de ideas, no de sentar cátedra, porque de aquí eso conlleva a equivocaciones y creo que a equívocos creo que es muy peligroso, ¿no? Pero sí debatir, a poner sobre la mesa ciertos asuntos, por muy polémicos que sean, en ese sentido, o no, ¿vale? Y nada, muchas gracias, David, y gracias a Manuel y José. Sí, y incluso me planteo, primero que nada, agradezco también a José Miguel y a Manuel, que realmente esto es lo que es interesante, ¿no? Las aportaciones también finales, ¿no? Que lo que dice, ¿no? Lo que dice José Miguel, hasta la posibilidad de que en cada apartado paremos y que hablemos en público. O sea, me hace pensar, porque realmente lo que tú dices, lo que decías, o lo que has dicho tú, pero lo de la biblioteca, que fue un primer tema que yo creo que creo muchas, está claro, hay muchas ideas, vamos, que comparto plenamente con lo de las antologías y bueno, las mensajes y las ausencias evidentes. Pero sigue incluso, ¿no? Yo creo que ese espíritu está ahí y el espíritu de que la gente pueda opinar con la naturalidad con la que hacemos. Yo quiero terminar con una pregunta retórica para dar una opinión personal con mis niños de la ESO. ¿Estamos creando ahora mismo una pequeña conspiración de ideas? Nada, sí, Bueno, sería maravilloso, ¿no? Yo les encomiendo a que vengan a Valga el próximo día porque creo que el tema que se ha abierto paso ahora, que es el tema de las editoriales, de las publicaciones, tiene mucho sitio que hablar. Yo diría que es el más conflictivo y yo creo que muchos de los problemas que tiene la literatura canaria y que vemos casi que como endémicos, tienen que ver también con las posibilidades que tenemos a la hora de encontrar recursos, de publicar, de distribuir. Todo esto creo que nos genera determinadas problemáticas en el contexto insular que nos marcan y que hacen que sean tan criticables, ¿no? Como decías tú, ¿no? A lo que te referías de las antologías, que yo no quería incidir antes, pero sí es verdad que no se puede establecer en el contexto de la literatura canaria una generación conforme a sus antologías, porque las antologías de clase y no les interesa, ¿no? O sea que no hay
aquí, como tú dices, unificar ideas y ojalá establecer pues posibilidades de futuro, ¿no? Bueno, pues a colación de lo que tú dices, efectivamente, ahora el cartel queda lo que tú dices, hablar sobre distribución, publicación, difusión, Revista. el tema de la revista, a ver qué pasa con las nuevas revistas canarias, La literatura de los encuentros literarios que tanta moda hay aquí en Canarias, a ver qué es lo que pasa con ellos. Vamos, y espero que no nos atenderemos por eso. ¿Qué más? Sí. Las redes sociales. Las redes sociales, pero también me gustaría hablar sobre, aunque no está en este punto, el tema de Andrea Abreu, pues, el fenómeno que ha surgido, porque, claro, la novena edición de Andrea Abreu en un libro que es evidentemente del tema canario, puro, etc. Y a mí me hace pensar de que Andrea Abreu nos ha enseñado otra vez pues esa lección que una vez realizó Víctor Legrandó de ir a la mejor metrópoli y decir, bueno, ir fuera y se voy a publicar porque es así como se visualiza pues una realidad. Es un pequeño enfoque, pero ya lo debate con eso pero sí me gustaría plantear eso y bueno, en ese sentido, hombre, sin quitar la calidad literaria que tiene el libro, ¿no? Porque donde estoy hablando, estoy haciendo una analogía con un grande de nuestra literatura. Vamos buscando, Pablo, que haya soltado la papa caliente. Sí, para Galda. Exacto, para Galda. Sí, y no me puedo pedir. Sí, la papa caliente para Galda. Ha sido buenísimo porque si no miramos, o sea, no es una cuestión de Andrea, pero Sí. hay detrás también a Sabino Moraga, que yo creo que no me olvidarla nunca, Sí. que es una, vamos a decir, es un elemento importantísimo de la obra de asesoramiento y de empuje, de edición. O sea, que yo creo que No digas más, no digas más. El tema es que no quiero terminar sin sentirme bastante agradecido con todos ustedes. Vamos a llegar con ustedes. Creo que me hace venir tranquilo, dormir tranquilo y venir aquí a disfrutar de una velada en la que se puede discutir de literatura, se puede hablar en claro y discutir ideas y confrontar ideas y aprender y salir pues diferente. Que esto creo que es otro de los objetivos que quiero conseguir, o que se quiere conseguir con el coloquio. Y nada, muchas gracias por sus aportaciones y por ese bien hacer y bueno, buen hacer y bienestar que creo que son importantes a la vez. y la última agradecimiento a la iglesia que lleva agarrando. Totalmente. Como Muchas la gracias. última vez, hay que decir. Muchas El gracias. fisioterapeuta, Sí, Pablo, se lo bueno, Mira que cada vez que la veo me da sentimiento. también vamos a otro tema de literatura.